otro día de la derrota, el contraataque de Macri. Primer discurso del presidente luego del revés político más resonante sufrido por Cambiemos en el Congreso. Alejado de su habitual tono conciliador, Mauricio le apuntó a los líderes de la oposición tratándolos de irresponsables y pidiéndoles autocrítica. ¿Macri sentirá que se terminó la oposición constructiva? La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino. No es el camino. Alguien decía que había tenido como una pesadilla ayer. Vio imágenes donde dijo el jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable del ANSES, Bocio, el ex gobernador de Cristina, Felipe Solá, la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década. No se ocuparon por más de una década. No creamos en las soluciones mágicas. No hay magias. Acá lo que tenemos que hacer es laburar. No creer en que las cosas van a suceder por obra y gracia de un milagro. Nos podemos llenar de impuestos de vuelta un montón de actividades que destruyen empleo. Desde que devolvimos al campo las retenciones, desde que volvimos a la minería, las retenciones, se generaron miles y miles de puestos de trabajo. Tanto que hablan de las retenciones a la minería. Para el sanjuanino, para el catamarqueño, lo que Dios le dio como recurso natural es la minería. La misma minería que con 101 materiales hace este aparatito. Basta de mentir. Otros que proponen estas soluciones que solamente traen más pobreza, soluciones que solamente traen más pobreza, un poco de autocrítica, un poco de humildad para dejar que otros argentinos podamos conducir y súmense, pero no es mintiéndole a la gente, no es haciendo demagogia. Por suerte el Frente Renovador en el Senado no tiene senadores, es un descanso, pero vamos a dialogar como lo hemos hecho todo el año. Duro Macri el día después. ¿Se esperaban este desenlace? Gabriela, ¿se dejaron estar? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo creo que hemos trabajado denodadamente y la verdad es que nadie descansa en este equipo. Cuando estuvimos el otro día en Chapalmalal, si hubo algo que conversábamos entre todos era el nivel de estrés y de esfuerzo físico y de compromiso cuerpo y alma que tiene todo el equipo, ¿no? O sea, todos están, te diría, hasta averiados físicamente con algo, porque también esto implica poner el cuerpo. O sea, me parece que no es un equipo que se deja estar en absoluto, es un equipo que trabaja día a día. El equipo de diputados es un equipo de primera categoría, Emilio, todos los que lo secundan. Me parece que acá no está la carga de la prueba sobre los que hacen la tarea desde el punto de vista del oficialismo, sino me parece que la carga de la prueba está desde el lado de los que en la mínima rendija, digamos, que pueden meter algún problema o generar alguna obstrucción, lo hicieron. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que evitar en este año y probablemente en el año que viene, que son las mezquindades políticas. Porque, y con campaña electoral de por medio, ¿no? Porque pero sobre todo porque hay una situación que nosotros tenemos que tener muy, pero muy clara acá. Una cosa es lo que trabaja el gobierno. Yo estoy convencida y estoy orgullosa de que este es un gobierno que de verdad le pone el cuerpo y el alma al trabajo. Todos trabajamos más de 12 horas, los fines de semana, nos matamos y lo asumimos sin quejarnos porque lo queremos hacer y es nuestra vocación. Ahora, también hay un esfuerzo hecho, enorme esfuerzo, por la sociedad, por los ciudadanos argentinos, que durante este año, no pasándola bien, porque ha sido un año duro y lo sigue siendo. ¿Vos reconocés que fue muy duro para la gente? Lo reconocemos como gobierno, lo ponemos sobre la mesa, decimos estos son los datos, sí, esta es la realidad, no mentimos. Entonces, el esfuerzo que ha hecho la gente no se puede lastimar, ni se puede deteriorar, ni se puede romper, porque a 4 o 5 políticos que cuando les tocó tener la cosa pública en sus manos y gestionar, no les importaba nada el tema de ganancias y nos dejaron un piso de ganancias de 15.000 pesos. Acordémonos que cuando llegamos, sí, no se tocaba el sueldo era 15.000 pesos, el que pagaba ganancias. Resulta que ahora están con el Jesús en la boca, como se dice en España,
¡wow! ¡Qué barbaridad! Tenemos que aumentar el mínimo imponible y tenemos que aumentar cambiar las escalas. Digo, a ver, en este momento lo podemos hacer hasta donde lo podemos hacer. El gobierno ya hizo un esfuerzo de 50.000 millones de pesos al comienzo del año. Enero. Y ahora estamos haciendo otro esfuerzo con la reforma que pretendemos llevar adelante de 30.000 millones de pesos más. Pero no mintamos, porque los que están diciendo se puede más, lo están diciendo con números que son totalmente falaces. Vos decís que esos números son inviables, pero también responde toda la oposición diciendo que ustedes cometieron un error y haber asegurado en la campaña no se paga más impuesto a las ganancias. ¿Eso fue un error? A ver, nosotros hemos dicho claramente, el presidente, los ministros, hemos dicho claramente que esperábamos una, si querés, una reactivación y un comienzo del sentir económico un poquito más, con más aire, antes de lo que está sucediendo. El famoso segundo semestre, sí, el segundo o el último trimestre. Claro, el segundo semestre en realidad lo que queríamos era que se bajara la inflación, cosa que sucedió, que comenzara la obra pública, cosa que sucedió, y que empezaran a aparecer los anuncios de inversión, que también estamos con alrededor de 28.000 millones de dólares, que hoy la agencia de inversión está haciendo operativos en varios sectores. Ahora, es cierto que nosotros pensamos que íbamos a poder acelerar un poco más el tema de ganancias y modificar más rápido las escalas de lo que lo podemos hacer. Eso es verdad y lo reconocemos. Ahora, estamos poniendo los números sobre la mesa y estamos diciendo, en este momento en el cual la economía estaba peor aún de lo que nosotros creíamos, con déficit más importantes y más profundos de los que nosotros creíamos. ¿Dónde tenemos que poner el acento? Lo tenemos que poner en los sectores de menores ingresos. ¿Qué hizo el gobierno este año? Aumentó más de un 29% la inversión social que ya tenía el gobierno anterior. Bueno, algunos los acusan porque dicen, che, al final entregan. Yo estoy de acuerdo con la emergencia, entregan más planes, pasamos del populismo al pro-populismo por el famoso pro con Cambiemos. O sea, ahí se puso una suma muy importante de dinero. Y algunos, ¿sabés también que cuestionan, Gabriela? Dicen, las joyas de la abuela, que vendría a ser lo que repiten todos en campaña, el juego, la renta financiera, bueno, ahora apareció el dólar futuro, lo utilizamos en la clase media por el tema de ganancias o lo utilizamos para cosas más graves o para emergencia, porque un día se nos van a ir esas joyas por las cuales estamos siempre dando vueltas, ¿no? Las acciones de ANSES, lo que decimos y repetimos casi todos. A ver, primer tema, nosotros creemos que, como te decía, la prioridad en un momento de problemas sociales importantes, porque la economía estaba, como te decía, más profundamente herida de lo que todos pensábamos. El déficit de la nación es mucho más importante, y de las provincias y de los municipios es mucho más importante aún de lo que todos pensábamos. En estos momentos, obviamente, la prioridad es la gente que menores recursos tiene, hasta que podamos reactivar la economía y entonces derrame el trabajito de la changa, vuelva a poder, digamos, todas las personas que pueden estar empleadas en la construcción vuelvan a poder estar empleadas en la construcción. Entonces, primer tema, emergencia social. Le ponemos 1 millón de chicos más a la asignación universal por hijos, aumentamos las asignaciones familiares, hicimos la devolución del IVA a los productos de la canasta básica, hicimos la reparación histórica de los jubilados, aumentamos pusimos 50.000 millones de pesos del Estado para clase media en ganancias. O sea, fuimos buscando cómo ayudar a que las cosas realmente se repararan y se sanaran de a poco, para que tengamos el año que viene un año de crecimiento de la economía. Ahora, vos fíjate que si nosotros ponemos en lo social, aparecen los liberales ortodoxos diciendo no están achicando el gasto público. No, dicen que son kirchneristas. Claro, cool. Exacto. Si no le ponemos a eso, dicen qué barbaridad, este es un gobierno ajustador y que no le tiene ninguna sensibilidad a los problemas sociales. Gobierno de ricos. Entonces, yo lo que creo, Pablo, es que definitivamente acá hay un gobierno que ha asumido el famoso proyecto de gradualmente llegar a una economía sana y a un país que pueda aprovechar todos esos enormes
recursos que tiene la Argentina para no tener techo en el crecimiento económico. Australia, hace 25 años que crece, todos los santos años un poquito. La Argentina siempre ha tenido el famoso serrucho. Crecemos, como no hacemos las cosas bien y el gobierno no hace que ese dinero repercuta en competitividad, o sea, rutas, puertos, mejoras en la productividad. ¿Qué pasa? Otra vez nos caemos porque eso está agarrado de los pelos. Y además mucha elección, ¿no? Un año sí, un año no, un año sí, un año no. Eso nos complica muchísimo. Y ese es un tema que a mí me gustaría poner también sobre la mesa algún día, si vamos a seguir con esto de cada 2 años elegir, y hacer elecciones intermedias. En algunos países son cada 4, pero bueno, sí, eso es otro tema a charlar. Pero digo, tenemos siempre subidas y bajadas, cada 7 años o cada 10 años. Y cuando bajamos muy abajo, nos caemos muy abajo. Este año, teniendo la posibilidad clara de caernos muy abajo, lo que ha pasado, que es maravilloso, es que la ciudadanía, en su gran mayoría, ha decidido pilotear con un gobierno que está acompañando ese proceso y que lo está tratando de organizar, pilotear de manera tal de no caernos al fondo del tarro otra vez. Pero nos vamos al Senado, donde vos tenés un rol muy importante, porque lo presidís. Esta ley llega, y esta ley representa a mucha gente clase media, que cuando va a cobrar su sueldo, está como loca, dice, este mes me sacaron esto, este mes me sacaron el otro, con el condimento de la inflación. ¿Qué crees que puede pasar en el Senado? Porque más allá de los bolsillos, hay toda una especulación política, de triunfadores, de vencidos. Me imagino que Macri no habrá tenido un buen día, hoy salió muy, muy duro contra la oposición. ¿Qué puede pasar ahí en el Senado? ¿Y se rompió algo con una oposición que hasta ahora se manejó con prudencia porque les dio muchas leyes, como la de Sergio Massa a ustedes? Mira, nosotros creemos que en el Senado tenemos que hacer el trabajo que venimos haciendo siempre, que es un trabajo muy serio. La verdad que todas las leyes que se han trabajado en el Senado este año, y puedo dar fe de eso porque, como vos decís, me toca ser la presidenta, y si bien nos dividimos las tareas, y está Federico Pinedo también, y está Ángel Rosas como presidente de bloque, y hay muchos que trabajan en esto, cada uno tiene alguna tarea que hacer. Y la verdad es que hemos hecho un trabajo incluso con la oposición, con una oposición muy responsable, que la conduce fundamentalmente Pichetto y también Adolfo Rodríguez Sá en el Interbloque Federal. Hemos hecho leyes que creo que han sido buenas leyes, con aportes de casi todos. Con mucha desventaja, porque ahí tienen pocos soldados. Tenemos muy poquitos, somos 15, y sin embargo hemos sacado muchas leyes y con mucha cantidad de votos. Hemos sacado leyes con 2/3 de los votos. Pero bueno, hemos hecho un trabajo que creo que ha sido muy forzado, pero también muy serio. Y la oposición se ha comportado como creo yo que se tiene que comportar una oposición en un país en crisis, con muchísima responsabilidad. Entonces, hemos llegado a tener hoy un Senado que tiene buenas leyes, que ha sacado buenas leyes, que ha frenado algunas que no han sido tan responsables, y ahora nos toca tratar esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho el tratamiento de todas, intentando que opinen los que tienen una afectación directa sobre esto, que son los gobernadores, porque vos sabés que ganancias... Claro, esto es coparticipable. Es un impuesto coparticipable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros achicamos ganancias, no solo deja de recaudar el Estado Nacional, sino que también dejan de recaudar los estados provinciales, que también tienen flores de déficit y flores de problemas porque no se han gobernado bien ni se han organizado bien en los últimos años. ¿Vos sos optimista con el Senado? Yo creo que nosotros tenemos una muy buena posibilidad de corregir ¿cómo te podría decir? ¿Cómo lo definís? Intento populista y demagógico de ponerle a la gente una, ¿cómo te podría decir? Sobre la mesa un proyecto de ley y una idea que no es viable. No es viable porque entonces que nos digan de dónde tenemos que sacar plata. ¿A quién le recortamos? Bueno, pero te dicen, sacá del juego... Sacá de la renta financiera, cobrarle a los jueces que viven en otro mundo, cobrarle a los que compraron dólar futuro y se hicieron una fortuna en poco tiempo. O sea, te dan una parte, el Frente para la Victoria no, pero el Frente Renovador te dice, nosotros te decimos qué y te decimos cómo. Claro, lo que nosotros decimos a eso es, no tenemos problema, porque de hecho nosotros mismos venimos haciendo un esfuerzo para
proponer el año que viene una reestructuración integral de todos los impuestos en la Argentina, que hace falta hace mucho tiempo. Y también hemos considerado y hemos trabajado y estamos totalmente dispuestos a aceptar que el juego puede tener aún más impuestos de los que tiene y que hay un pequeño sector de la renta financiera, no creas que toda la renta financiera, porque gran parte ya está grabada, la parte que tiene que ver con las empresas está totalmente grabada, solo serían las personas ahora las que tendríamos que grabar. Que tengan un plazo fijo muy alto. Todo eso, claro, pero todo eso es, pero al lado de lo que está proponiendo el proyecto para acomodar las escalas de ganancias, es el 20%. O sea, no cubrimos ni soñando el 100% de lo que ellos proponen en este proyecto. Supongamos que el Senado lo aprueba y es ley. Perdón, Pablo. Sí. Y lo saben. ¿Lo saben? Y este es y yo tengo que pensar que sí, porque hay detrás economistas serios. O sea, sabemos perfectamente que esto es Vox Populi, lo dicen personas que están por fuera de nuestro proyecto, personas que nos están criticando por izquierda y por derecha, que saben perfectamente que esos impuestos nuevos no alcanzan para cubrir lo que el proyecto de ganancias de Sergio Massa nos está proponiendo, de ninguna manera, porque si no sería muy fácil para nosotros aceptarlo. ¿Por qué no lo vamos a aceptar? ¿Cuál sería el problema? El problema es que no alcanza. No hay una cuestión política de decir, gana él, perdemos nosotros, eso no. No, porque nosotros hemos trabajado con total apertura, nos interesa el diálogo constructivo y hemos dado lugar, y vos lo sabés, porque además no nos queda otra. O sea, más allá de que tenemos una vocación de diálogo, sí, los números son pasos de ustedes, claro. Nosotros no 15 senadores. Necesitamos de la oposición. Así que no tenemos ese problema de a ver quién gana, no estamos en ese juego. Al escenario, ya fuimos al optimista tuyo, ahora al negativo. Sale en el Senado, dicen esto es ley. Lo van a vetar porque también tenés 5 o 6 millones de personas que están con los ojos así, mirando su ingreso el año que viene. Mira, una de las cosas que también tenemos que decir acá, y que yo obviamente con esto no quiero, por supuesto, de ninguna manera ser, no ser considerada con las personas a las que le toca ganancia. De hecho, a mí me toca ganancias, digamos. Claro, vos pagás también. A personas que tienen sueldos más o menos como los que puede haber acá, les toca ganancias. No quiero ser irrespetuosa ni no considerada, porque eso también hay que atacarlo y también lo vamos a tener que corregir a medida que la economía del país vaya mejorando. Pero lo tenemos que hacer gradualmente, como hacemos todo, porque si una cosa la mejoramos en un 100% y las otras las vamos mejorando en un 10 y en un 20, la verdad que hay un desfasaje total. Creo que lo que el gobierno intenta todo el tiempo es ir haciendo un gradualismo en todo, como hicimos gradualismo en la factura de luz, que todavía hay una enorme subvención del Estado y una partecita pagamos los ciudadanos, y de a poco va a haber que ir creciendo en eso, porque ningún país subsidia la energía. Entonces, en cada cosa tenemos que ir gradualmente mejorando la situación. Yo creo que si el proyecto sale en Senado, que no creo que salga así, porque los gobernadores, muchos ya se han manifestado en contra de cómo salió en diputados, el presidente va a tener que pensar, y todo el gabinete vamos a tener que pensar, que no tenemos alternativa más que vetar la ley, porque ¿cómo hacemos para sacar la plata? ¿De dónde la sacamos? ¿No es muy antipopular vetarla? Porque ustedes tienen una porción de votantes de clase media, de impuesto a las ganancias. Pero Pablo, antes que nada, tenemos la responsabilidad de gobernar bien. Y este gobierno ha asumido la responsabilidad de gobernar bien, aunque tengamos costos políticos, porque gobernar bien implica que a veces vos tomás medidas que no son populares. Haber aumentado la luz no es divertido, ni lindo, ni simpático, pero si nosotros no lo hacíamos, no teníamos ninguna posibilidad de generar más fuentes de energía para que el país hoy, por ejemplo, tenga muchísimos miles de dólares de inversión en energías renovables, en energías tradicionales, que empiezan otra vez a aparecer. ¿Cómo hacemos para decirle a las industrias, sabe qué, usted no se puede instalar en la Argentina? Porque no tenemos electricidad, porque no tenemos gas. Entonces, cada una de las medidas que tomamos, las tomamos seriamente. Y este es un gobierno que gobierna de verdad, es un gobierno que toma decisiones, es un gobierno que ejerce el poder y lo hace
con la responsabilidad de servir al ciudadano y de ir por esos 3 objetivos que siempre dijimos que íbamos a ir. Por tratar de llegar algún día a la Argentina a poder erradicar la pobreza, a poder luchar fuertemente contra el narcotráfico y el crimen organizado y a poder tener instituciones que nos unan y nos saquen de esa grieta de la que hablaba tu propaganda recién. Entonces, creo definitivamente que aprovechar alguna endijita para decir, a ver cómo les hago un daño, en un momento en el que estamos todos haciendo esfuerzos, unos trabajando a destajo, otros con un poder adquisitivo que se les disminuyó y que despacito vamos a tener que ir subiendo, porque el año que viene, si Dios quiere, vamos a crecer y el crecimiento mejora el poder adquisitivo y la baja de la inflación también mejora el poder adquisitivo. Entonces, todo ese esfuerzo no vale que 4 o 5 jugando al chiquitaje y a la mezquindad política, sabiendo que no hay dinero para esa reforma que le llega al 3% de la población, Pablo. Consideremos esto, que le llega al 3% de la población. Yo soy una, vos sos otro. Exacto. Pero respetuosamente nos tenemos que ocupar, no decimos que no. Pero ya hemos puesto 50.000 millones de pesos, vamos a poner otros 30.000 millones en nuestro proyecto, tratando de ampliar la base, de que todos paguen un poquito menos, de abrir la torta, digamos, y de que todos paguen un poquito menos. Te quiero cambiar un poquitito el tema porque se cumple un año de gestión. Mirando para atrás, ¿cómo lo ves? ¿Hicieron más de lo que vos pensabas? ¿La herencia vos la planteás como algo terrible? La nota no es un 8 y es un poco menos, ya hay que decir un 8. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, en realidad nosotros en eso, yo quiero ser muy clara, nunca si pensamos que hay que poner un 7 vamos a decir un 8, porque si hay algo que este gobierno tiene, del presidente para abajo, es como una vocación muy fuerte por decir las cosas como son, porque creemos definitivamente que una de las grandes problemáticas del gobierno anterior fue la ficción. El populismo se basa en ficciones, o sea, dice cosas para generar una realidad con la palabra, ¿no? Con el famoso relato, pero en la realidad tenemos 32% de pobres en la Argentina. Y ese 32% de pobres no se fabricaron de golpe en 7 meses. Son personas, ciudadanos, compatriotas que hace años que vienen teniendo una situación de vulnerabilidad cada vez más problemática. Y yo, que soy la que está muchísimo recorriendo las provincias desde hace años, porque empecé con esto hace fácil 5 años cuando era diputada, te puedo asegurar que el crecimiento y la profundidad que tiene esa pobreza es muy, pero muy dolorosa. Entonces, nosotros no nos interesa decir una cosa por otra, nos interesa decir la verdad. Para eso hemos recuperado el INDEC y ponemos las cifras sobre la mesa. Creo que hemos hecho un año en el cual la primera cuestión que había que hacer, que era importante, era esta que te decía recién, gobernar. O sea, nosotros gobernamos, tomamos decisiones, vamos adelante. Si hay decisiones que no son tan simpáticas, las tomamos igual porque creemos que eso le va a hacer bien a la Argentina. Segundo tema, se han hecho una enorme cantidad de cosas que si vos te pones un año antes a mirarlas, o un año y medio antes, y decís, el dólar va a estar flotante, va a estar en un precio más o menos que equivale a tantos pesos, vamos a tener la posibilidad de mandar utilidades nuevamente al exterior, vamos a tener la posibilidad de comprar y vender libremente, no va a haber cepo, vamos a tener, vamos a tener retenciones a todas las economías regionales y al campo para que vuelva a producir ese motor enorme de la economía argentina. Bueno, la mayoría te decía, no, con esto explota tal cosa, con aquello vas a tener tal problema, con esto no. Y la verdad es que hoy tenemos una economía que empezó a normalizarse. ¿Vos ves que está lo macro normalizado? Está normal. A ver, está en proceso de normalización. Ajá. ¿Cuándo va a estar normalizado? ¿Cuándo nosotros podemos decir está normalizada la economía? Cuando podamos sentir que hay crecimiento. Cuando podamos ver que de verdad el consumo empieza otra vez a tomar color y tono. Ahí sí vamos a decir, estamos normalizada, tenemos la economía normalizada, porque empezamos con esto del crecimiento. Y una inflación ordenada. Exacto, que luego deberemos
cuidar para que sea un crecimiento tal vez no tan así como espectacular, tal vez un crecimiento de 3%, del 2%, del 4% a veces, pero que sea permanente y que dure muchos años. ¿Y en qué cosas decís, acá podríamos haber hecho mucho más, o acá yo pensé que íbamos a estar mejor? ¿Dónde ves yo creo que las fallas o los errores? O ustedes pueden decir, bueno, nos falta tiempo todavía. Las partes más oscuras. Tiempo nos recontra falta. Sí, pero tenés una elección encima muy rápido. Bueno, pero está bien, pero nosotros creemos que estamos en un camino que no tenemos que torcer, no tenemos que tomar atajos, no queremos hacer esa típica cosa de, bueno, como hay una elección, tratemos de acoplarnos al clima de la elección y no sigamos gobernando como hay que gobernar. Esto es todo un desafío, lo hemos hecho en la ciudad en su momento y funcionó, y lo vamos a tratar de hacer a nivel nacional con la responsabilidad de gobernar como creemos que hay que gobernar, como le hemos dicho a la gente que vamos a gobernar. Nos falta mucho, por supuesto, porque es un país que está en una situación muy complicada y estamos recién empezando a, como yo digo, como si hubiera una, no sé, un soldado se cayó y hay que empezar a levantarlo para que vuelva a estar de pie, erguido y fuerte, ¿no? Y la Argentina hoy recién se está empezando a poner de pie. De hecho, los países del mundo nos empiezan a ver de esa manera, que también es un instrumento y una herramienta importante, porque mucha de la inversión que necesitamos para generar empleo viene de afuera también, claro, ¿no? Los préstamos internacionales para salir adelante que necesitamos también vienen de afuera. Otro de los instrumentos que también pensamos que nos iban a ayudar y que está funcionando es el blanqueo, y vos sabés que se han hecho otros blanqueos antes y no funcionaron. Entonces quiere decir que hay más confianza en la Argentina. Yo creo que sí hemos cometido errores, por supuesto, es imposible que no lo hagamos, somos seres humanos, somos falibles, tal vez en algunas cosas nos aceleramos, cuando fue lo de la famosa decisión de los jueces por comisión, sí, nos aceleramos, y tal vez ahí tuvimos como una desconfianza no justificada sobre el resto de la política argentina. Podríamos haber trabajado el tema con la política, con la oposición, y la cosa hubiera salido bien, porque de hecho tuvimos un montón de votos para los jueces de la Corte. Claro. Tuvimos tal vez un acelere también cuando tomamos la decisión de las tarifas de gas. Tal vez deberíamos haber tenido un poquito más de precisión sobre cómo iba a impactar esa decisión en algunos sectores, como por ejemplo la Patagonia y algunos sectores que tenían una tarifa diferenciada. Entonces, sí, algunos errores hemos cometido y algunas cosas las podríamos hacer mejor, seguro. Ahora, yo estoy orgullosísima. El día que estuvimos en Chapalmalal, el día y medio que estuvimos en Chapalmalal, muchas veces me puse un poco como observadora, ¿no? Tratando de salir, de ser parte y ponerte un poquito a mirar. Y la verdad es que yo tengo que decir que este es un equipo, primero, de gente que está trabajando y gestionando todos los días, de la mañana a la noche, como yo pocas veces he visto en el Estado, y yo vivo trabajando hace años en el Estado, porque primero fui técnica y después fui política. Claro. Y me encanta ver el nivel de compromiso que tenemos en los ministros, en los secretarios, en los subsecretarios, en los directores. O sea, creo que es un gobierno que tiene mucho compromiso con la gestión. Ya le abro a mis compañeros. ¿Cómo lo ves a Macri a un año de haber asumido? Vos que estás cerca, porque me decís, hablo permanentemente. ¿Hace un rato hablaste con él? Sí, recién hablé con él. Sí, hablamos muy seguido. Yo lo veo todos los días porque tenemos una reunión todos los días. Tomamos decisiones juntos todos los días. Y bueno, y estamos muy en contacto, porque hasta los fines de semana, por supuesto, vamos tanteando a ver cómo está uno, cómo está el otro. O sea, tenés un rol de vicepresidente activo, porque viste que a veces el vicepresidente va al Senado y después se olvidan. Vos sabés que yo creo que uno de los logros que hemos tenido es la recuperación de la vicepresidencia como una institución. Ajá. Que yo lo dije en la campaña, vamos a recuperar la vicepresidencia como una institución del país. Y la verdad es que tanto desde la oficina en la Casa Rosada, que yo digo es la oficina de la vicepresidencia, como la oficina en el Senado, que es la oficina de la presidenta del Senado, que son los dos roles, la verdad es que yo he tenido un montón de logros. Algunos tienen que ver con viajes y búsqueda de inversiones por miles de millones de dólares.
en Japón, en Corea, en Canadá, en Medio Oriente. Y en las provincias todo el trabajo que hacemos de hábitat. Y el otro es el del Senado, que si vamos a ver un botón de muestra de lo que hemos hecho, el Senado ha ahorrado este año 1.000 millones de pesos en la administración que llevo adelante, de los 5.000 que tiene de presupuesto. No le pidió ningún peso a Hacienda para pagar la paritaria de los empleados. Hicimos una renovación del parque automotor que estaba hecho bolsa, todo roto, todo destruido, como tengo el Senado ediliciamente hablando. Estoy en obra y estoy gastando, por ejemplo, en el parque automotor 1/3, habiendo renovado la mitad de los autos. O sea, gastás mucho menos que Vudú. No, pero ni que hablar. Y hemos ahorrado mucha plata. ¿Cuánto? ¿1.000 millones de pesos? 1.000 millones de pesos en un año de los 5.000 que son el presupuesto. Claro, esa es muy tuya porque es Senado. Jonathan Viale. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Hola, Johnny. Bueno, hablabas de recuperar la palabra, de terminar con la mentira del gobierno anterior. Quiero preguntarte por la causa de la fundación tuya, de la Fundación Suma, para que la gente entienda rápidamente la plata que te robaron, que no estaba bancarizada, el préstamo de tu pareja, Juan Tonelli, cómo está el tema balances, cómo está el tema empleados, tema sponsors, si es cierto que muchos sponsors de la fundación eran contratistas del gobierno de la ciudad, del gobierno de la nación, y dentro de eso preguntarte si está bien que el gobierno de la ciudad le haya dado a Juan, a Tonelli, a tu pareja, una pauta oficial de 2 millones de pesos. Bueno, el tema de la fundación está, como ustedes saben, en la justicia. En realidad es una denuncia, en teoría, sobre lo que me robaron. Que lo primero que quiero decir es a todos los argentinos, no nos olvidemos que la que denunció que me faltó este dinero fui yo. O sea, no. Primero hay que poner eso sobre la mesa porque si no parece como que es una cosa que se encontró de golpe, no. Eso fue el día que ganaron. Vos te fuiste de tu casa y me robaron eso. Un policía. Exacto, y un custodio. Entonces, lo primero es que lo denuncié yo. O sea, entonces, primera cosa, sería bastante tonto que yo me denunciara o que yo denunciara que me falta plata que yo no puedo explicar, ¿no? Eso es primer tema. O sea, la denuncié con total tranquilidad. Segundo tema, eso está en la justicia. Hemos presentado toda la prueba y más, o sea, prueba y prueba y prueba y prueba. Y a esta altura, tanto la FIP como la UIF como la IGJ, que son las 3 agencias del Estado que miran y tienen tienen alguna cosa que hacer en relación con el control de las ONGs, las 3 han dicho que no hay observaciones para hacerle a la fundación, que la fundación está impecable, no tiene un solo papel fuera de lugar, ni nada que no esté bien registrado, ni mucho menos. Eso se lo hemos presentado al juez, en realidad las propias agencias se lo han mandado al juez, y después sobre el tema de las donaciones, el 97% de las donaciones son bancarizadas. Estas eran una colecta muy pequeña, dentro de como dije siempre, dentro de las personas que son de mi amistad, y que tienen un recibo posterior, porque lo habíamos hecho igual el año anterior para no gastar dinero de la cena, digamos, donde se recaudan fondos, y poder pagar la organización de la fiesta, la decoración del salón, etc. O sea, por pasada de honesta, digamos. O sea que no hay nada, está todo bien y ahora lo tiene el juez y lo único que hay que hacer es esperar la resolución del juez. No hay ninguna cosa, tampoco hay ninguna incompatibilidad porque yo, fui diputada, no tomaba ninguna decisión, con lo cual no hay ilegalidad, no hay incompatibilidad de intereses, no hay nada. Eso está en la justicia y ahora estamos esperando que el juez resuelva. ¿Y lo de la pauta? Y lo de la pauta, en realidad eso tiene que ver con una empresa en la cual Juan era socio creo que en un 20%, no me acuerdo bien ahora los números porque fue hace rato, exacto, y es una cosa que existió y que estaba y que, o sea que no es que se dio plata a algo que no era un servicio a la ciudad, digamos, una cosa totalmente legal. ¿Pero es compatible que el gobierno de la ciudad le dé a tu pareja pauta? Es que en realidad no se la dio a mi pareja, no, ni siquiera él estaba al tanto de que esa empresa tenía esa pauta, no es que la buscó él, no es que fue él a buscar a los funcionarios, terminó siendo, digamos,
indirectamente beneficiario porque era socio de la empresa, pero no fue él el que gestionó eso. La señora Débora Plager. Buenas noches, ¿cómo le va, vicepresidenta? Le quería preguntar porque usted recién hablaba de los pilares que el gobierno tenía, entre ellos la búsqueda de mejorar la calidad institucional. Y recién mencionó como una suerte de autocrítica, por ejemplo, haber nombrado a los jueces de la Corte en comisión. En ese mismo sentido, le quería preguntar por la ley del blanqueo que se discutió en el Parlamento, que salió sin el artículo que permitía a los familiares de los funcionarios blanquear dinero, y el presidente Macri manifestó que querría, por decreto, imponer eso que en el Congreso se le había dicho que no. ¿Usted qué piensa de esa decisión de Macri? En realidad yo quiero que lo aclaremos bien. No es que los familiares van a poder blanquear, porque sí. Lo que hace el artículo o el decreto, digamos, en esa frase, en esa posición, es manifestar el alcance del artículo en aquellos bienes que fueron adquiridos cuando la persona pariente, digamos, no estaba en la función pública. ¿Por qué se hace esto? Porque aparecieron 2 o 3 casos que claramente no tenían ninguna, o sea, eran totalmente injustos, digamos, de alguna manera uno podría decir inconstitucionales, porque discriminaban de una manera absolutamente irracional a quien había adquirido bienes antes de que el pariente entre a la función pública. Entonces, no es que se modifica la norma, ningún pariente va a poder blanquear dinero, primero dinero ninguno, en este caso son solo propiedades. Ningún pariente va a poder blanquear propiedades porque sí, solo será posible hacerlo en aquellos casos en los cuales esas propiedades estaban compradas, y fehacientemente se indica así, compradas antes de que, supongamos, yo entre la función. En mi caso es imposible porque yo trabajé toda mi vida en el Estado y además mi papá no tiene nada que blanquear, pero supongamos que yo entré hace 3 años y hay una propiedad de un hermano mío que fue comprada hace 6. Bueno, es el caso exacto de Gianfranco Macri y de Franco Macri. La verdad que no lo sé. Yo no tengo idea de cómo es el tema. No me quiero meter a opinar de familias que debe haber muchas en el Estado que hay ese tipo de casos. No lo sé. Lo que sí sé es que me parece razonable, me parece que es justo que el alcance del artículo tenga que ver con el espíritu de la norma. ¿Y en el Parlamento por qué no se pudo consensuar? Porque lo que también es, desde el punto de vista de la institucionalidad, que un decreto corrija o una ley ya votada por el Parlamento hace tan pocos días. En realidad, yo no lo llamaría corregir, porque si vos me decís que hay una corrección o hay una modificación de la ley, yo ahí digo, bueno, acá hay un problema. Pero en este caso me parece que lo que se hace es aclarar un alcance de acuerdo al espíritu que la norma pone, porque la norma dice que no pueden blanquear los familiares. ¿Por qué? Porque podría haber dinero mal habido en la función pública que termina siendo blanqueado, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, que haya un decreto que diga, vamos a aclarar esto diciendo, todo bien, coincidimos, pero tampoco podemos hacer que después lluevan los juicios contra el Estado por discriminación o por inconstitucionalidad, porque vos adquiriste bienes cuando tu pariente no estaba en el Estado. Me parece que no está mal, no me parece que sea una corrección o una modificación. En definitiva, los que estamos en el Estado, nuestros parientes no van a poder hacerlo mientras nosotros estuvimos en el Estado, ¿no? Y eso es lo que vale, me parece que eso es lo que vale. Liliana Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Liliana. La primera pregunta, ¿se va el 20 a la asunción de Trump? No, que yo sepa, no tengo ese viaje porque previsto. Tengo entendido que el presidente Macri no va. Por en realidad, mira, hay una cosa que nos contaba la canciller, que yo la verdad es que no le había prestado atención, pero que es verdad, que es que en las asunciones de los presidentes de Estados Unidos no se estila invitar a los presidentes extranjeros. Por lo general hay o un canciller o el embajador que está en ese país de Argentina, por ejemplo, en este caso, que va a la asunción. Entonces no sería ilógico que no fuéramos nosotros. Bueno, la pregunta es, Emilio Monzó fue muy claro en decir que había que abrirse e invitar al peronismo. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que nosotros primero tenemos que fortalecer mucho Cambiemos. Cambiemos es un instrumento político, electoral,
Primero, porque la verdad es que no podemos decir que tenemos una historia de partido o de coalición de muchos años. Hace 2 años que estamos juntos. Pero la verdad es que es un instrumento político electoral muy potente que la gente entendió como el representante del cambio. Y me parece que la Argentina está muy deseosa de cambio, porque si no, Liliana, no entiendo cómo tanta gente, más del 60-65% de la gente, viene en un año duro sosteniendo la necesidad de seguir el rumbo del cambio, de lo que vamos planteando como gobierno, apoyar. En otro momento no hubiera pasado esto con la situación económica difícil. Entonces, yo creo que tenemos que fortalecer esa herramienta. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones entre sí, los radicales, la coalición cívica, en el interior, el PRO. Ahora nos toca una línea electoral para el año que viene de trabajo y vamos a tener que fortalecer mucho a nuestros referentes de Cambiemos en el interior. Y ahí hay todavía mucho trabajo que hacer, porque, como te decía, hace poco tiempo que trabajamos juntos. Entonces, yo creo que primero tenemos que fortalecer Cambiemos, porque es la herramienta en la que la gente confió y es como el gran símbolo del cambio en la Argentina. Hace mucho tiempo que los argentinos no tenemos esta posibilidad de tener un gobierno que no sea peronista y que gobierne con firmeza, que gobierne con decisión y que gobierne con un norte claro. Gabriela, entonces hay que fortalecerlo. Ahora en un ratito hacemos un ping-pong, como hace Santiago del Moro, que son nombres Cantada. que vos definís. ¿Estás de acuerdo con la reelección? ¿Se habla puertas adentro? Porque Macri lo planteó ya en alguna oportunidad. Con la reelección como... De Macri, 4 años más. Pero la reelección que se... La presidencial. Puede, sí, no pensé que estábamos hablando ya de reforma. No. Pego un tiro. No. La que se puede. Yo creo que si nosotros hacemos un buen gobierno, como yo creo que va a pasar, si podemos seguir yendo en el sentido del cambio y la gente acompaña y el año que viene empezamos a crecer como vamos a crecer, yo estoy convencida de que este va a ser el gobierno, si querés, de asentar las bases de la nueva Argentina. De esa Argentina que tiene que ser la Argentina del siglo XXI, que es una Argentina distinta a la que veníamos teniendo, una Argentina mucho más ligada a la verdad, mucho más ligada a la información que le llega al ciudadano a través de cualquier medio, red, instrumento, y entonces se democratiza muchísimo el conocimiento y la información, una Argentina que quiere políticos muy cercanos a la gente, que no quiere políticos que estén en un escritorio y que, por ejemplo, para hacer todo el trabajo que tenemos que hacer ahora con los sectores más humildes de la población, los más vulnerables, vamos con los funcionarios al lugar, ponemos la oficina en el lugar, los famosos portales que se hicieron en las villas de la ciudad, ahora los estamos haciendo en los 100 lugares más pobres del país, y ahí van los funcionarios a trabajar a ese lugar. Exacto, en contacto con la gente. A ver, te la cambio a ver si es más fácil. ¿Te ves 4 años más acompañando a Macri o no? Y bueno, ojalá que si él fuera el candidato a presidente, me encantaría acompañarlo. Yo estoy muy cómoda acompañando a Mauricio, haciendo una tarea que es muy ardua todos los días, trabajamos mucho, pero estoy muy conforme con los logros que he tenido en el Senado, con el acompañamiento en los cambios que hemos hecho. Estoy orgullosísima de que vos pensá esto, primer año del gobierno, de un gobierno que es nuevo, que quiere cambios, con una minoría en el Senado impresionante, sí, frente a... Abrumadora. 15 contra el resto, digamos, ¿no? Que son 72 senadores, nosotros solo tenemos 15. Y así todo, y teniendo que sacar leyes muy importantes, y así todo, 1.000 millones de ahorro. Montones de cosas renovadas. Obra en el Senado para recuperar el patrimonio histórico. Ahora vamos a poner, en marzo, está en pleno desarrollo la licitación, el dedo para que todo el mundo, cuando entra, ponga el dedo y vamos a saber cuánto trabaja la gente, si realmente hay gente que cobra sin trabajar. Entonces, todo esto son logros para la ciudadanía. Y esto ha pasado en muchas partes del Estado. ¿Hacemos el ping-pong? ¿Cómo no? Miramos la pantalla gigante, van apareciendo los personajes, Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, el típico ping-pong que hace siempre Santiago del Moro. Cristina Fernández. Y creo que está equivocada en su camino. Me parece que ella debería haberse, por lo menos este tiempo, guardado
para pensar una fuerte autocrítica de cómo dejó el país. Mauricio Macri, próxima foto. Ahí está. Un presidente que gobierna en serio y que tiene muy claro hacia dónde tenemos que ir. La próxima, a ver, atención, ping pong, viene muy bien, María Eugenia Vidal. María Eugenia para mí es una maravillosa expresión de lo femenino en el poder. ¿Se llevan bien? Sí, nos llevamos muy bien y la verdad es que hemos logrado una relación en los últimos tiempos muy linda. Porque son las preferidas, Sí, ¿no? sí, no teníamos una relación muy cercana, ¿eh? Ajá. Pero ahora tenemos una relación muy linda y nos juntamos a comer seguido las dos y conversamos mucho y yo trato de ayudar y ella trata de ayudar y la verdad que trabajamos muy bien. A ver quién llega a la pantalla de Intratables, al ping pong, Daniel Scioli. Otro político que debería haber tomado un tiempo de reflexión para hacer su autocrítica. El próximo es Sergio Massa. Un político que tiene futuro, pero ese futuro está basado únicamente en el ejercicio de su responsabilidad. Si no ejerce su responsabilidad, no va a tener futuro. ¿Se rompió algo con lo de ayer, con Massa, o es una ley? No, yo creo que hace rato que venimos con esto de que a veces hay como la sensación de que cuando hay un poquito de posibilidad de entrar a golpear, entran a golpear. Y yo creo que él tiene en este momento, él y todos los dirigentes de la Argentina, los medios, los ciudadanos, todos, tenemos que tratar de darnos cuenta de que la gravedad de la situación del país implica que por lo menos hasta el año que viene, las elecciones del año que viene, nos pongamos todos a cooperar y a aportar, no a competir y tironear. Si nosotros aportamos, cooperamos, con críticas, como hemos hecho, con diferencias, el gobierno también, obviamente, tiene que abrir, porque aparte no le queda otra, como digo siempre. Así que, digamos, con diferencias, nadie está diciendo que hay que bajar la cabeza sí o sí, pero siempre con la responsabilidad de la verdad, de los números sobre la mesa y los números reales. Vamos a la pantalla, uso una palabra que te va a gustar, cambiemos. A ver quién llega. Federico Pinedo. Federico es como un hermano para mí, así que yo no puedo opinar mucho. Es un señor, es una persona totalmente, genera autoridad moral en todos lados donde va. Próximo, a ver, atención, ping pong de Gabriela Michetti, Aníbal Fernández. Qué suerte que no lo tenemos de gobernador. Contundente. Cambiamos. Margarita Stolbizer. Es una amiga, yo hace muchos años que tengo una linda amistad con ella, amistad de verdad, nos intercambiamos mensajes, vamos juntas a algunos viajes de RAP, que es una organización a la que pertenecemos las dos, hemos representado al país juntas. En estos días estoy como con dudas de por qué se acerca tanto a Massa. Cambiamos. A ver, atención, ¿quién llega? Ping pong y Elisa Carrió. Yo siempre de Lilita voy a decir lo mismo. Para mí es una política que le hace bien a la política argentina. Sí. O sea, siempre ha planteado duramente, firmemente, con claridad, la necesidad absolutamente imprescindible de que la ética y la honestidad y la integridad estén enganchadas en la política, estén metidas en la política, porque si no, no hay política posible. Eso es lo que yo creo de Lilita. Para mí ese es su gran aporte y lo sigue haciendo y esa es su luz. ¿Molesta cuando dice cosas? No, porque es previsible ya el tema. O sea, uno sabe que ella es así y que lo hace de ese modo. Entonces, no es que te sorprende. La última imagen, a ver quién llega a la pantalla. Horacio Rodríguez Larreta, la interna que tuvieron ahí, Mi competidor y me ganó. Ajá. Me ganó. Bueno, la verdad es que siempre lo dije, nadie me creía, pero siempre dije que tenía una relación humana con él buena. Fuimos competidores desde siempre, porque creo que desde siempre tuvimos miradas distintas sobre algunas políticas de la ciudad y al final ganó él. Así que
chapó. Pero se llevan bien. Sí, obviamente, ¿Sí? lo personal. Y como, es más, y como jefe de gobierno, no, ¿cómo lo ves? salimos juntos con la mujer, con mi novio, con su hijita, con las otra hijita más grande, con la hija de Bárbara. O sea, ¿Y como jefe de gobierno? Y como jefe de gobierno yo creo que está haciendo una buena tarea. Una de las cosas que más me gusta de Horacio es que está haciendo mucho hincapié en todo el desarrollo de la integración de los barrios más humildes al tejido social de la ciudad. Gabriela, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. ustedes. Un gusto verte. Muchas gracias a ustedes. Y si no te vemos, que tengas Gracias a todos. un año lindo, ¿eh? Muchas gracias por venir, porque son un programa así potente. Fuerte. Sí, gracias, Gabriela. Gracias. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación. La guerra por las ganancias. El día después, todas las voces, oposición, oficialismo, de un lado o del otro. Que nunca hicieron nada por modificar el impuesto a las ganancias, juntándose para especular. Por lo menos pudimos volver a una situación donde hubiera muchísimo menos trabajadores alcanzados con un impuesto que nosotros aparte lo defendimos mientras fuimos gobierno. Nosotros no especulamos con categorías políticas sobre una cuestión que es una necesidad. No creo que vaya a tener apoyo de los senadores cuando esto llegue al Senado. Hay un poder ejecutivo que vuelve a atacar, a cuando no se coincide con ellos no lo tolera. El jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, Bocio, Felipe Solá, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década. Nosotros modificamos 8 veces el mínimo no imponible. Hemos actuado con absoluta responsabilidad, pensando en los trabajadores. Baja la calidad del debate político en la Argentina y eso es muy lamentable. La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino. Todavía fue a favor de los trabajadores, incluso a favor del propio gobierno. De esta manera va a tener más estímulo en el consumo. Algunos de estos diputados están acostumbrados a un gobierno que manejaba el presupuesto a piacere. No, esto no pasa más en Argentina. No es lógico que ahora, solamente para los trabajadores, el Congreso tenga el concepto de austeridad fiscal. Votamos un presupuesto que cumplir. Nunca prometimos, como hizo Macri en campaña, que nadie iba a pagar este impuesto. Lejos de eso, el doble paga. Esto no es una discusión ideológica, es una discusión de responsabilidad fiscal o demagogia fiscal. Fue irresponsable que, acá sí voy a ser irónico, el mejor equipo económico de los últimos 50 años no sepa que eso no se podía llevar adelante. Nosotros no somos irresponsables de bajar lo que no podemos bajar. Hemos avanzado en el cumplimiento de las promesas. El punto es ser responsable en el manejo de los recursos. Si el gobierno hubiera habido un estadista importante, ayer mandaba a votar a favor. Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino. Lo que discutíamos ayer no era la trayectoria política de algunos dirigentes o del peronismo. Se discutía la estructura tributaria de la Argentina y si los trabajadores y los sectores medios van a seguir llevando la carga y el peso de financiar al Estado. El arco opositor, con la responsabilidad, haciéndose eco de esta problemática, busca equilibrar las cosas. Vienen a hacer una fantochada. Háganlo, son demagogos. Nosotros vamos a seguir teniendo todos los micrófonos para hablar, lamentablemente no donde queremos, que es nuestro lugar, que es la casa del pueblo. Lamentablemente el oficialismo no quiso debatir nada. Endurecieron terriblemente su posición. Toman de tonta a la gente. Es un triunfo para la gente. Si el gobierno cree que es una derrota, será un problema de interpretación de ellos. No, Si vos tuvieras que aconsejar a Macri, ¿le diría que lo vetaras? Sí. Sería un grave error, a mi entender. Esperemos que no lo haga. Una medida de esta naturaleza, además de ser de toda justicia y además de cumplir con la promesa, va a reactivar la economía. Si votan a favor, rompen con la idea de la grieta. La guerra de las ganancias el día después. ¿Qué pasó, Jonathan? Bueno, qué nochecita, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora todo va a manos del Senado y yo te decía cuando empezó el programa la cantidad de llamados a gobernadores para que le digan a sus senadores que cambien una coma para que después pueda volver a la Cámara de Diputados. Si se mueve algo, va a diputados. Vuelve a la Cámara Revisora, vuelve a la Cámara original. Hay que entender, me parece ya como análisis político, que el peronismo se puso en modo campaña. Salió del modo cooperativo, del modo amigos, de estos 11 meses de gobierno de Macri, casi 12. Esta ley, yo tengo entendido, la arreglaron 3 personas que no salieron en esa foto que veíamos ayer, que fueron Sergio Massa, Diego Bocio y Máximo Kirchner, y que el peronismo por tercera vez se unió en pocas semanas para desafiar al poder del presidente. Primero los senadores aprobaron la emergencia social. Exacto. Después vino la reforma electoral, que se la van a voltear en el Senado, y ahora la ley de ganancias. Y yo creo, y lo planteo de verdad seriamente, me parece que en algún momento, y saco al Frente Renovador, saco de Mendiguren,
va a haber que plantear la impunidad que hay en la Argentina para cambiar de vereda sin ponerse colorado. Porque la impunidad que hay, ¿sabes qué? La impunidad que hay en la Argentina para cambiarlo. Claro, me dijo, te doy ejemplos muy me dijo concretos. Felipe Solá, depende uno dónde se sienta en esta cámara, pero te doy ejemplos muy opina de un concretos. modo o de otro. Me dijo Muy ayer Felipe una concreto. nota que le hice. Los mismos que suspendieron la medición de la pobreza, ahora descubrieron la pobreza. Los mismos que se reían del impuesto a las ganancias, ahora se desvíen por ganancias. Los mismos que le permitían a Cristóbal López evadir 8.000 millones de pesos, ahora graban el juego, que me parece bien igual. Y los mismos que vetaron el 82% móvil, ahora se escandalizan con un posible veto. También va a haber que analizar por qué pasa eso. Waldo, ¿cómo están? Que vuelan, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que suscribo el análisis de Viale. Creo que ayer fue una foto al pasado. Parece mentira que la semana pasada se estaban agarrando de las mechas Bocio y la Cámpora, y ahora con el ex jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, se sentaron y nos hicieron viajar al pasado. Aplaudidos por muchos de los gremialistas que hasta hace poco se pintaban los labios para ir a aplaudir a la presidenta, y ahora se pintan la cara escandalizados por lo que está pasando. ¿No estaban medio lentos ustedes? ¿No les ganaron la posición de meterles un tema? Absolutamente. No, yo te voy a contestar. Yo entiendo que es un programa de debate y que tenemos que reaccionar rápidamente, pero también hay que terminar con esto de lento, rápido, quién presenta primero la ley, porque en ese caso sí entramos en el juego del Frente Renovador, que tiene gente muy valiosa, que tiene gente muy respetable, que tiene gente muy medida, que nos acompañó durante mucho tiempo, pero que de repente tiene estos espasmos televisivos que dice hay que presentar una ley rápido, y a las 6 de la tarde te presentan una ley de ganancias sin tener el cálculo de cuánto le cuesta al Estado argentino. Vasco, espasmo televisivo. Triste me parece, la verdad, la reacción. Primero, si el oficialismo no se sentó en esa mesa, ¿sabe por qué fue? Porque el Ejecutivo le cortó todas las herramientas para que siga negociando. ¿Y sabes por qué? Porque el Ejecutivo prefirió ir a la vieja política, a la de la extorsión de los gobernadores, en vez de seguir dialogando. Porque estábamos dialogando, se los invitó, estábamos buscando acuerdos, en ese recinto, se le fue a ver al presidente del bloque, del Senado, de la Cámara de Diputados, se le dijo, estamos acercándonos, sigamos, en esa foto tendríamos que estar todos, ese congreso que... ¿Eso propusieron ustedes? Exactamente. ¿Y ustedes no quisieron? Un proyecto que presentaron a las 6 de la tarde y que irresponsablemente aprobaron a las 10 de la noche. Realmente es inconcebible los esfuerzos que ha hecho este gobierno por atender lo que no pasó en toda la historia, a los más vulnerables, es realmente significativo. Con todo lo que ya hemos mencionado aquí, asignación universal por hijo, ampliada, todo lo que tiene que ver con la devolución del IVA, el 15%. Pero el Vasco dice que los convocaron a ustedes. Exactamente. No había, estuvo trabajando. No había ninguna posibilidad de hacer un análisis. Mirá, había tan poca posibilidad de hacer un análisis sensato de lo que le costaba al Estado argentino y al erario y al gobierno no lo saben. Ese programa que todavía hoy no lo sabemos. Hoy no lo sabemos. A ver, Vasco, ¿cómo no Primero, sé? los números. Primero, el Frente Renovador hizo una promesa y compromiso que fue unánime en todos los espacios que llegaron a la elección, fue derogar este impuesto. Y el presidente Macri, que dijo, durante mi gobierno no va a existir un solo trabajador que pague ganancias. ¿Cómo? Te lo Perdóname, contesto eso. perdóname, No, estoy vamos a hablando. hablar al Vasco, que Después hubo criterios, que acá hay un problema de criterio economicista. El gobierno, para lo único que cree que es eficiente, la cautela fiscal es para los trabajadores. Cuando nosotros le quitamos las retenciones al campo, que compartimos, y muchas ustedes lo votaron. Exacto. ¿Qué estábamos diciendo? Sacrificio fiscal porque era una inversión, porque de esta manera arranca la economía. Ahí el gobierno estuvo de acuerdo. Ahora, cuando se trata de devolverle plata a los trabajadores, ahí ya no. Pero no es la cierto. austeridad fiscal. A ver, Waldo dice que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Y cómo es así? ¿Es real? Mirá, yo al Vasco lo respeto y además es un hombre muy criterioso. Pero hay que terminar con la gente, los trabajadores. Nosotros agrandamos la pirámide. Y eso que dicen las promesas de campaña. Mirá, las promesas de campaña se van a analizar primero en los
primeros 2 años cuando se vota, porque ese es el momento que una democracia evalúa. Y después durante 4 años, porque vamos a terminar el mandato a pesar de que muchos cantaban hacer la marcha eufórico diciendo no van a terminar. Entonces, ¿a dónde cantaban la marcha? ¿En el Congreso? Sí, cuando terminó cantaban todos juntos la marcha, que está bien, está muy bien, tienen derecho. Se unieron, se abrazaron y cantaban la marcha. Pero que no van a terminar, te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Si bien es cierto que hay muchas promesas de campaña que todavía no hemos cumplido como espacio, también es cierto que, como ejemplo, ni siquiera nos pasaron la banda, ni nosotros sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer un esfuerzo todos juntos, porque llegamos a fin de año con un esfuerzo compartido. Uy, qué enojado está, Liliana, ¿cómo le va? Liliana dice, por favor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Liliana? Muy bien. ¿Todo bien? Me va a dar un ratito porque 2 cosas que quiero marcar. Primer punto, el amigo diputado vuelve otra vez con lo mismo de que el 2013, que era el jefe de gabinete de Cristina. En el 2013 Sergio renunció en el 2009, le quiero recordar. Y en el 2013 ellos, como tenían miedo de enfrentar a Cristina, vinieron con nosotros porque estaban escondidos abajo de la cama. Eso lo viví yo en la provincia de Buenos Aires. Así que terminen con la historia de que nosotros somos que exactamente. Pero se nos pasó. Basta, no se me apasiona, claro, querido, porque me revienta la mentira. No aguanto la mentira. Y a la diputada le voy a responder. ¿Por qué? Dice, vinieron con una ley a las 6 de la tarde. No, señora, no vinimos con una ley a las 6 de la tarde. Tuvimos una ley que ustedes se ocuparon cuando fueron a la comisión, en lugar de presentar y defender el proyecto de ustedes, fueron a atacar el nuestro. Fue a BAD con un PowerPoint, porque son la política del PowerPoint, a destrozar el proyecto nuestro. Nunca fue que llevamos un proyecto a las 6 de la tarde. Los dos quieren. No. A ver, Liliana. Y después cuando está diciendo que se abrazaron todos, no mientas, por favor, nadie se abrazó con nadie. ¿Usted cantó la marcha? ¿Usted cantó la marcha? No cantó ninguna marcha. Bueno, a ver, atención, responde los dos. Sí, sí. A las 3 de la mañana y no la vi a la diputada. Yo creo que no la vi cantar, quiero decirlo. Estaba. Sí que estaba. Claro que estoy. Por supuesto que estaba. La diputada, yo la veo enojada porque yo sé que hay muchos masistas a quienes respeto y en muchos momentos nuestro gobierno tuvieron responsabilidad y el criterio que debe tener una oposición, que no la tuvo el FPV y que se manifestó incluso de manera golpista y sediciosa y no lo hizo el Frente Renovador. Pero están nerviosos con la foto que se sacaron. Se los ve nerviosos, se los siente nerviosos. Es la foto del pasado, lo dijo el presidente hoy. Vimos a Bocio abrazado con Máximo, abrazado con más. Lo acaba de decir Jonathan Viale. Es la foto del pasado. Es la foto del pasado. A ver, le quiero preguntar a Darío Martínez, es diputado del Frente para la Victoria, porque terminan de nombrarlo como que son los oportunistas que se subieron arriba de un caballo que no les corresponde. Sí, primero hablan con mucho desconocimiento. Yo juré el 1 de marzo y el 3 de marzo estaba presentando mi proyecto de reforma integral de ganancias. ¿Usted presentó? Sí, por supuesto, lo hablé con Monzó, lo hablé con Labaña, lo hablé con Bocio, lo vengo hablando desde que juré y lo vengo insistiendo. Entonces, ¿usted juró el año pasado? No, marzo de este año, y vengo insistiendo porque la verdad que era lo que habían prometido y lo que votaron el 100% de los argentinos. Entonces, por supuesto que no comparto lo que dice el diputado, tampoco lo que dice Jonathan, porque yo laburé mucho para este proyecto, estuve en la letra chica y estábamos convencidos. ¿Cuándo eran gobierno? No, que decís que esto es. Yo digo que cuando ustedes eran gobierno se olvidaron de ganancias. No, te explico. Todos los candidatos, inclusive el nuestro, dijo que había que modificar ganancias y estamos cumpliendo con la palabra. Pero tuvieron 12 años en el poder, diputado. Tuvieron 12 años en el poder. Usted acaba de asumir como diputado, no lo digo por él particularmente, pero hubo 12 años de kirchnerismo con mayoría en el Congreso, y con esa mayoría no solamente no lo trataron, sino que ni siquiera daban quórum, que es absolutamente antidemocrático. A ver, yo lo que te puedo decir es que nosotros, desde que inició la campaña Daniel Scioli, dijo que esto había que modificarlo, como dijeron todos los candidatos. No dijimos la irresponsabilidad de decir que ningún trabajador iba a pagar ganancias. Ahora, nosotros tenemos que ser responsables en este sentido. Y en eso hay que trabajar de diferentes maneras. ¿De dónde buscamos recaudación? Bueno, primero siguiendo a los paraísos fiscales. El señor Wall es tesorero de una sociedad creada en Panamá. ¿Por qué no vamos más parking? Ya sigo, señor Gustavo Gravia. Ya voy, tenemos que aclarar muchas cosas, parece. Ya contestamos, señor Gravia, La vieja política es mentira. A ver, Gustavo. No, lo que importa además es lo que va a pasar en el futuro, porque la Cámara de Diputados ya votó. Y si vos vas a ver lo que va a pasar en el Senado, en la sesión del martes, a mí lo que me llama la atención es cómo gobernadores que dicen estar del lado del gobierno, los diputados no le han respondido. Vamos a ver el caso de Urtubey. Los diputados no le han respondido. El caso de Córdoba, salvo una diputada, todos los otros votaron. Votaron.
Ledesma, Claudia Ledesma, que supuestamente se estaba mostrando como a favor del gobierno, sus diputados votaron a favor del acuerdo opositor. Veremos qué pasa en el Senado, porque además podría haber una contradicción entre las provincias que pidieron bajar las retenciones a la minería y lo lograron, como Catamarca, como La Rioja, San Juan, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, porque para eso tienen que hacer política, Gustavo. Yo luego que creo que se equivoca el diputado Wolf cuando dice, bueno, nosotros tuvimos diálogo. A ver, con la billetera sola, o con el PowerPoint, o el Facebook, o los teléfonos, no se hace solamente política. A mí me parece que realmente esa foto, más que el pasado, representa eventualmente el futuro. Y Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, los legisladores del bloque de Cambiemos, lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer política. Porque va a ser esta ley y muchas otras. Hablando de política, señor Carlos Campolongo, que le decís un de esos de la compu y se vuelve loco. ¿Cómo se llama el cosito? El PowerPoint se vuelve loco. ¿Vos usás? No. Sí, claro. Pero no. ¿Para clase? No, para la política no. No, la política es... La política es en un ascensor, en un auto, en una esquina, en un café, en un bar. Este es el tema. En la Argentina. ¿Unieron todos a partir de esta ley? ¿Cómo es esto? No. Es la política, tonto. Es la política. No a mí. A vos que sos una amiga y te quiero mucho. A ver, el deber ser es muy lindo y comparto con Johnny, que es un estudioso de la ciencia política y la sanción social también, etcétera, etcétera. Pero el deber ser es una cosa y el ser es otra cosa. Así como en algún momento Stalin se sentó con Churchill, no los quiero comparar a los que estuvieron en esta mesa, ¿no? Pero digo, la política es eso. Stalin había, Stalin había en la mesa esta. Digo. No, pero te quiero decir, no los estoy poniendo a la altura de esto, dejate de joder. Entonces yo lo que creo es que no nos asustemos con el asunto de que la oposición juega al opposite party o no pasa en el parlamentarismo inglés. Entonces, ¿qué demuestra? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, el oficialismo? ¿Qué tiene que hacer? No tiene que decir, estar todo el tiempo, que no pongan las manos en la rueda, que no se... Tiene que demostrar. Ahora después le voy a preguntar a Liliana Franco los números, porque acá cada uno da sus números. En la Argentina siempre hay dos versiones, acá hay dos presupuestos, dos números. Señora. Acá hay dos presupuestos, dos números, y hay una hipótesis que no se está evaluando, que es, ¿qué pasa si el Senado realmente aprueba el proyecto de la oposición? Claro. Se veta. Digamos, estamos contando con la presión, como dice Débora, esta presión de la billetera y los llamados a los gobernadores que ya se sucedieron. Supongamos que lo aprueban. Hasta hoy. Es ley. Como lo dijo Gabriela Michetti anticipó. Michetti ya lo anticipó, se vetaría esta ley. Con lo cual, ahí también se cae un poco el discurso de la democracia, si se da quórum, si no se da quórum, si cuando el Congreso dicta una ley, en vez de promulgarla el Ejecutivo la veta. Claro, tiene esa facultad. Voy ya mismo con uso. Me estás volviendo loco con un papel que tenés ahí escondido, que es la medición de la radio que Jonathan Viale en Radio La Red, que hace su programa Viale 910, segundo en toda la franja de todas las radios. Digo, por ahí es la medición. No era esto, no es otra cosa. Esto es Aníbal Fernández el año pasado diciendo que si se quita ganancias, el país se prende fuego en 3 minutos. No vamos a hacer la misma estupidez que hace Massa o lo que dice Macri. ¿Sí? Esto es lo que decía Aníbal Fernández el año pasado, la capital, lunes 30 de marzo de 2015, cuando era jefe de gabinete. Y después dice más abajo, pues no lo imprimí todo, el jefe de gabinete volvió a criticar hoy las propuestas de los precandidatos presidenciales y sostuvo que si se implementa lo que proponen, generaría un país prendido fuego en 3 minutos. Señora, ahora. Sí, ya voy. Una cosa son, como decía Úrsula, los 23.000 millones de pesos previstos por el gobierno de Macri y otro los 65.000 millones que costaría este proyecto de ganar. Pero el gobierno de Macri tiene un problema en serio, lo están corriendo por derecha y por izquierda. No toma la calle y hay situaciones en las que si bien tiene un aislamiento total a la hora de hacer política, cuando puede hacer política es tímido. O sea, no muestra que manda. O sea, para vos hay un es un error político. El señor Waldo me da otro papel, no es la medición de cómo está él en imagen. Le pedía responsabilidad fiscal, le pedía en el 2014. ¿Cuándo fue esto? 2014. Kitzilov rechazó la actualización de ganancias y pidió responsabilidad a la oposición. Ya voy. Nosotros, ¿sabés qué hacíamos nosotros con ellos? Pedíamos sesión especial, nos sentábamos en la banca juntos, el oficialista se levantaba y eso es lo otro que faltaba completar. A ver un segundo.
Ya voy. Se levanta y se va. Ya voy, Liliana. Liliana. Son toda una manga de irresponsables. Epa, ¿quién es? Todos. Para, ¿No sabés qué voy a decir? A ver. Pero es lo mismo que el presidente, es un irresponsable. ¿Por qué no? No sabés lo que voy a trabajemos decir. sobre argumentos, son todos unos Por irresponsables. favor, que me deje terminar. Sí, te dejo Digo terminar. que son todos unos irresponsables por lo siguiente. A ver. Y no estoy defendiendo al gobierno de Macri, por eso te dije que no me dejes, hablar. Digo, porque acá hay un problema fiscal en serio, que es anterior a Macri, porque cuando Kicillof iba a decir eso al Congreso, es cierto lo que decía. Lo peor de todo es que es verdad, porque las cuentas, el agujero que hay hoy en el Estado, existía también en ese momento. Entonces, ahora es muy fácil decir, sacamos de acá, ponemos de allá, qué sé yo, cuando en realidad... Sí. En el mismo momento que estábamos repartiendo un montón de plata que no está cuantificada, hoy te cuento una escena en el Ministerio de Economía, estaban todos tratando de hacer los cálculos, porque no les cerraba algunas cuestiones. Para que se entienda lo pongo... A ver, los números, atención con esto, atención, a ver. El proyecto... Carlos me hace así con la cabeza, no está de acuerdo. Después termina la señora No y sabe ni lo que digo, Bueno, no está de pero acuerdo. como que algo Déjalo porque nunca está de acuerdo con los números. Es otra cosa, relaciones de fuerza. No es la sábana corta. A ver, Esa, bueno, ponerse primero los los pies en la números, cabeza. a ver los números, por favor. Por ejemplo, el proyecto plantea algo que aparentemente está fantástico. Grabemos la renta financiera. Vos decís, qué bueno, los vamos a plazos agarrar, fijos. vamos a agarrar a los dueños, a los millonarios. Resulta que te lo plantea que por 1,5 millones de pesos te va a poner una tasa. Pagas un impuesto. Ok, ¿sabes qué? Primero podés hacer 3 depósitos. Con nombre de tu hijo. Exacto. Primero. Segundo, como no es obligatorio, yo no tengo obligación de depositar. Sí. Estamos hablando de personas físicas, es decir, individuos. Ajá. A nadie te va a obligar con una pistola a ir al Deposite. banco a depositar y que encima te carguen más interés. Cuando hoy la tasa de interés en algunos casos ni siquiera te compensa la inflación. No Cuando mide la una inflación, persona, no mide la inflación. cuando una persona va al banco a ahorrar, espera una renta, algo espera. Si no, la compra dólares o hace lo que le parece. Como no está obligado la persona a depositar, los depósitos no es una cosa física, si ponen este impuesto... Es una elección. Mauro, te doy una información de ahora. A ver, una información y contesta Campolongo porque está con una cara Mira, hirviendo. a mí lo que me dice es que A el ver, presidente último Macri, momento, atención, el presidente último Macri momento. le ha pedido tanto al titular de la FIP, Alberto Abad, Sí. como al ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, que evalúen, porque todavía no se conocen los detalles, el proyecto que la oposición votó en la Cámara de Diputados para conocer exactamente Bien. el costo fiscal. Ajá. Y en base al número que ese costo fiscal arroje, va a ser el argumento que utilice Ya te eventualmente lo si digo, tiene que es vetar la ley. 1% del PBI. Perdón. 1% del PBI. 100.000 Ignacio, ¿cómo millones estás? de pesos. Bienvenido. ¿Cómo están? Guerra de números. Bueno, por lo menos ahora el ministro de Economía y el titular de la FIP para analizar, porque hay 27.000 que están asegurados en el presupuesto. Sí, igual eso, un poco en línea con lo que decía Liliana, hay que tener en cuenta que este impuesto a la renta financiera puede terminar perjudicando a la clase media, por ejemplo, cuando tenga que salir a buscar un crédito, porque los bancos van a tener que trasladar el costo que empiecen a pagar por esos plazos fijos para tentar a estos ahorristas a los créditos. Entonces es probable que los tomadores de créditos empiecen a sentir este perjuicio. Pero igual, yendo por ahí al tema de los salarios, o sea, llama un poco la atención cuando hablan de los laburantes o de si había urgencia en tratar este tema del impuesto a las ganancias, cuando solo estamos hablando del 10% más rico de la Argentina, que se lleva el 30% de los ingresos, y donde en la Argentina la mitad de los trabajadores gana 9.700 Pero hago una pregunta, Vasco. Creo que es el 75% de los colectiveros, el 95% de los bancarios. No es un número muy alto de gente que paga. Jubilados que pagan. A ver, Jubilados es a partir de 60.000. Ahí voy ahí que están bravos, ahí voy. El legislador sancionó una ley que fue en el año 73 para gravar estos salarios. La intención era gravar salario de gerentes que hoy equivaldrían entre 80 y 100.000 pesos. Eso quería el legislador grabar. Producto de la inflación, de los desequilibrios macroeconómicos, terminaste grabando a un empleado administrativo calificado. Ahora vos fíjate, cuando arranca este impuesto grababa 300.000 personas. Sí. Pasamos a 1 millón. Ahora estamos en 2 millones, 1.600.000 trabajadores y 400.000 jubilados. Si no se hace esta reforma, íbamos por el proyecto original de Cambiemos, metemos 450.000 personas más. Nuevas. Jonathan, por favor, Jonathan. A ver. Faltó, y esto lo decía Luis Juez hoy, que
que lo charlamos en la radio, faltó mucha muñeca política en Cambiemos, porque se la dejaron picando. Y yo le decía eso acá, amigo. Pero ni vos fíjate, la votación terminó 140-86. Dijeron, a Urtubey lo tenemos con nosotros. Sí. Grave error. Los diputados de Salta, Cosiner votó a favor. Sí. Schiaretti lo tenemos con nosotros. Los diputados de Córdoba votaron a favor gran parte. Dijeron, a Daneves nos llevamos bien. Daneves estaba hecho una furia por un tema portuario. Los 5 diputados de Chubut le votaron en contra. Lo mismo con Zamora. ¿Sabes qué? Y además de esto que estoy diciendo, me parece que al gobierno lo que no le gusta nada es el rol protagónico que adquirió Massa, sobre todo ayer. En elecciones, vos decís, Scioli salió segundo, Massa salió tercero. ¿Cómo se están comportando? Como si Massa hubiera salido segundo y como si Scioli hubiera salido, no sé, cuarto, quinto, porque Massa se está convirtiendo hoy prácticamente en un jefe de la oposición que impone la agenda y Scioli, no sé, está con la chica en Punta Cana. Sí, lo que maneja, lo que dice Jonathan Viale, guste o no guste, cada uno lo interpreta para un lado, que el Frente Renovador metió en el Congreso un tema que ustedes lo querían llevar para marzo, no sé para dónde. Del 2013, ¿no? Por un error político. ¿Cómo la tiraron afuera? Se la dejaron picando y la tiraron afuera. Nosotros nos medimos en este momento con la responsabilidad fiscal que tenemos, si fuimos oportunistas o no. Lo decía Liliana recién. Ay, claro, no sabemos ¿te puedo decir algo? No ¿Te puedo decir algo? El gobierno, déjame decirte algo, una crítica al gobierno si se pone contento Campo Loco. Estos números no los conseguí del Palacio de Hacienda como hubiera correspondido, no los conseguí del gobierno, no los conseguí de la Casa Rosada. Por suerte, porque soy vieja, conozco mucha gente tributarista y me puse a fui a distintas oficinas a hacer los cálculos, porque tu gobierno ni siquiera, bueno, es el tuyo, todo. No se ocupó de salir a demostrar, miren señores, esto cuesta tanto. ¿Me dejás contestarte? Dialoguen. ¿Me dejás contestarte? Perdón. ¿Cómo podías saber si a las 6 de la tarde presentaron el proyecto y ni ellos sabían ni se ponían de acuerdo de cuánto le costaba al gobierno? ¿Por qué recién hoy a la mañana para que trabajemos tuvimos la idea de cuánto le costaba fiscalmente al gobierno esto. Liliana, que me llama desde allá. Yo esto de los números más o menos, esto se habló en la comisión en su momento, yo no soy parte de la comisión, pero ahí se habló, el Vasco no me va a dejar mentir, se dijo el costo nuestro, ellos calcularon el costo de nuestro proyecto, lo calcularon con los números del 2017 y el costo del de ellos con el 2016. Había 4 dictámenes, 4 costos. Exactamente, Paulo. Pero más allá de eso, que a la tarde se reformaron y se acordaron cosas, porque en busca del diálogo es lo que hicimos. Primero, con ellos hicimos muchas veces proyectos que a última hora, hasta las 5 de la mañana estuvimos reformando. Entonces no pueden decir esta cuestión. Y vuelvo otra vez al tema de la foto, porque es por donde a la política, porque es por donde ellos quieren corrernos con el tema de la foto. No estamos nerviosos por la foto, no nos da vergüenza la foto. Está la foto, está el socialismo, está Vicky Donda, está la política, no es el Estado. Muchos jóvenes que tienen mucho futuro en la política están ahí. No en ensuciar la política, porque a ustedes les encanta. Alejandra. Fíjense ustedes, yo creo que esto es incontrastable. 12 años y se pusieron creativos ahora. Es realmente inaceptable. No tiene justificativo y es una actitud irresponsable por donde se la vea. ¿De quién? El compromiso 7 años que asumió el presidente 7 años, así que 12 años que asumió un compromiso que tiene la voluntad de cumplirlo, de hacerlo en forma progresiva y vuelven chicos. Y ha planteado con toda claridad qué es lo que quiere hacer y dijo cuánto costaba esto, llevarlo a cabo, dijo 40.000 millones. Esto es lo que podemos. Esto es lo que podemos. La irresponsabilidad lleva un número que ni siquiera conocen. Y aquí lo que están todo el tiempo es pidiéndonos aumentar el gasto público. Y hay cuestiones que la vemos como realmente muy importantes. Ayer se aprobó la emergencia social, 30.000 millones de pesos. Salvo Olmedo, todos a favor. La diputada dice que ustedes no saben los números. A ver, pobre. Bueno, vamos a un tema. ¿Me permitís, Pablo? Ya voy. El tema tiene dos cosas. Uno, reparar una injusticia del impuesto. Pero la segunda, ahí sí tenemos una diferencia sustancial con el gobierno. Es la visión de la política económica.
Para ellos van por el ajuste, para ellos esto es déficit fiscal. Para nosotros es una inversión fiscal, como fue la quita de retenciones. Y hoy hablar. Pero ¿cuál es el ajuste? Ya te lo voy a explicar. Ahora dijo, suponete, el presidente Macri, que me dio mucha lástima realmente, decir que éramos inconscientes, porque todas las leyes que le dimos fuimos constructivos, diciendo que en nuestro espacio estaba el club, acordate que está Stutzenegger, están... Pero el presidente tiene ahí adentro, ¿sabe qué? El club del helicóptero, que esto es lo peligroso de la... Sí, señor. Está el señor Stutzenegger, que piensa que el déficit fiscal hay que sacarle el 13% a la jubilado. Está Patricia Bullrich, está Lombardi. Tenés memoria, Vasco, no podés decir ¿Querés que te nombre la foto del tren fantasma que había en esa foto? ¿Querés que te nombre la foto del tren fantasma? La diputada Liliana me hablaba de un funcionario de Menem que tuvimos. Todos fueron funcionarios de Menem de ese lado. ¿Ustedes qué vergüenza estar hablando con este nivel? Perdón. Ya con contesta, caballero, está con el Vasco, punto, sí. Vas a sacar quién fue funcionario cada uno. Es que vos lo sacás. Sí. Pero si ustedes tienen la foto del tren fantasma, tienen la foto, hasta De Vito está sentado ahí con 130 causas. 130 causas. ¿A quién fue? A Menem. ¿A Menem quién fue? A Menem. Lustó. Dejá terminar. Escúchense. Como el padre de la criatura, fue el que condujo el peronismo durante 10 años y encima de premio le dieron una banca en el Senado con fuero para que no lo investiguen después de que voló un pueblo entero. Y ustedes llevan todos los funcionarios de él. Perdón, un segundito, Campolongo, ¿qué pasa? Nombraron a periodistas y... Ojo que ustedes lo preguntaron. Ustedes lo trajeron, Pero usted... Paulo, ¿no es una vergüenza? Yo le pregunto a toda la dirigencia argentina de todos los partidos políticos, ¿no les parece que es una vergüenza en un país con 32% de pobres, con el nivel de crecimiento del narcotráfico que hemos tenido en estos últimos años tan preocupante, con tantas carencias, que nuestra dirigencia política tenga estos niveles de mezquindad, que se estén tirando por la cabeza? Si vos trabajaste en el menemismo, si trabajaste en la Alianza, si trabajaste con Dualde, si trabajaste con Macri, perdón, a mí me parece que los problemas que tiene la Argentina son tan serios y tan estructurales que toda la dirigencia política, quienes gobiernan y quienes tienen responsabilidades en el Congreso y todos el resto de los dirigentes, empresarios, sociales y políticos, tienen que ir juntos con un proyecto de país que sea viable para todos los que vivimos aquí. La verdad que si no es inviable. Ahora ya voy con usted. Un segundito. Te dicen que sos un irresponsable. Esta es la responsabilidad del presidente. Una información que primero coincido con Débora, que ustedes, y la verdad la gente está enojada. Hablale a quien lo hizo. No, le digo a todos. Para mí coincido le digo a toda la clase dirigente, mi opinión, que y ustedes estaban con y la verdad la gente estaba diciendo una primicia del presidente. Solucionenme el tema de impuesto a la ganancia, bájenme la pobreza, que es el tema. Ahora, información, ¿qué va a pasar en el Senado? El último refugio que tiene Cambiemos son los gobernadores, que ya, como decíamos antes con Gravia, pifiaron bastante en la Cámara de Diputados, están hablando de vuelta con cada uno. Mandaron un paper que ya lo habían mandado para la Cámara de Diputados, con el costo fiscal original del de Massa y ahora actualizado, pero de cuánto va a perder cada una de las provincias. Por ejemplo, Catamarca, 1.000 millones, Córdoba, 3.300 millones. Entonces, con eso, 1.100. quieren hablar con cada uno de los gobernadores para decirle, che, cámbienle una Johnny, coma. están 21 puntos abajo, están 21 legisladores abajo. Esto sigue en diputados después que termine el Senado, si vuelve. Y después veremos qué hace Macri. Noche calentísima, la de Intratables con todos los temas, todos. Declaraciones muy fuertes de Aníbal Fernández. Habló Aníbal y se volvió a escuchar silencio de los inocentes. Se afiló sus colmillos y volvió a morder al oficialismo con sus declaraciones picantes. Evitó hablar de sus causas judiciales y de Cristina. Todo el discurso estuvo dedicado a la figura de Macri y su equipo. Parece que Aníbal Fernández huele sangre amarilla y tira tarascones. Un espanto en cualquiera de las condiciones, porque este blanqueo fue hecho contra natura. Todas las decisiones en términos de este blanqueo fue para los amigos y... Bueno, como se hace la política de este gobierno, ¿no? A la familia, yo no voy a hacer nombres específicos, pero beneficia a la familia y a los amigos como hace toda la política de este gobierno. Ante tantos opinadores locales y extranjeros, creo tanto como hace 10 meses que el caso Milagro Sala debe marcar
un antes y un después. No se trata de libros ni teorías, menos de académicos. Se trata de justicia, de la justicia y los jueces con mayúsculas, y coraje de Jujuy. Es un espanto. El derecho y la justicia van de la mano, que es precisamente en contra de todo lo que dice Sanz. Es tragicómica la situación. Macri todas estas cosas las mira con un desprecio fenomenal y él goza esto. Él dice, somos muchos los argentinos los que creemos. Sí. ¿Qué me importa lo que cree el presidente o lo que cree un argentino que piense como él? ¿Qué me importa? Hablemos, muestren ante la justicia si es que cometió algún ilícito. Y si lo cometió, lo siento, pero tendrá que pagar por él. Pero hasta ahora, lo que han hecho es primero meter la presa y después tratar de encontrar algo para dar la razón y sentido a la explicación de lo que está sucediendo. Y la verdad es una aberración. Pasado una raya muy peligrosa, que es la del respeto precisamente a la legislación en cosas tan delicadas como la libertad. Lo único que yo puedo decir es que nos faltan 2 puntos para llegar al 10. De 100, 8 sobre 100. Estos tipos deben estar tomando algo que les hace mal. Están tomando algo que les hace mal, que cambien. Si este presidente tiene un 8 más... No, es una falta de respeto severa a la que someten al pueblo argentino. Bueno, durísimo Aníbal Fernández contra el gobierno de ustedes, 8 sobre 100 les puso. No, dijo que tomábamos... ¿Qué toman? Que toman la efedrina que permitió el que entrara 40.000 kilos de efedrina cuando el país consumía 200. Por eso están todos nuestros jóvenes, o muchos de nuestros jóvenes todavía con droga. Pero que le hable de Jujuy la diputada, que es la que vive ahí, que piensa la gente en Jujuy la diputada. Lo que quiero decir es que... De Aníbal Fernández estamos hablando, ¿eh? Sé que estamos hablando, pero también seguramente le van a sumar en un momento lo que hace 40 minutos aproximadamente dice la presidenta, la expresidenta, en el mismo sentido, pidiendo por la liberación de Sala y sumándose a los reclamos o a las opiniones vertidas por los organismos internacionales. Ella fue absolutamente cómplice, promovió, financió la impunidad y la corrupción en Jujuy. Milagro Sala no tiene nada que ver con una presa política. Milagro Sala fue diputada de la provincia, parlamentaria del Mercosur, y se quedó con enormes cantidades de recursos, plata que era para la construcción de las viviendas. Milagro Sala está presa por extorsión, por asociación ilícita. Bueno, vamos a tener un segmento de Milagro Sala. Yo quiero volver con Aníbal Fernández. Jonathan, y voy con Gustavo, por favor. No, lo que pasa es que cuesta tanto el tema de la autoridad moral con Aníbal Fernández. Aníbal Fernández esta semana denunció a Emilio Basavilbaso, el jefe del ANSES, por haber contratado a sus 2 sobrinos en el ANSES. Terrible. Yo dije, se volvió loco Basavilbaso. ¿Cómo va a contratar a sus 2 sobrinos en el ANSES? 40.000 pesos por mes. Terrible. Yo digo, ¿está loco Basavilbaso? Respuesta de Basavilbaso: los hijos de mis hermanas no pasan los 8 años. Infórmese bien antes de hablar, por favor. Yo digo, hay gente que hace papelones todo el tiempo y es muy difícil tomarla en serio. Tenía menos de 8 años. Con respecto al blanqueo que dice Aníbal, yo sí, obviamente estoy de acuerdo, lo dijimos acá muchas veces, no es correcto modificar una ley con un DNU, está pésimo lo que hizo el gobierno, pero hay que tener un poquito de autoridad moral. ¿Puede hablar Aníbal Fernández de todos los temas? ¿Está limitado a alguno o no? Igual permitime, Pablo, hablar de un poco del proyecto de ganancia, porque yo no, Aníbal Fernández, acá cuando pasa. Y además, el certificado de persona jurídica de Panamá de la sociedad que usted tiene, lo tengo acá. ¿Querés hablar del tema? Oficial. Lo digo, yo te contesto, pará. Vine a hablar de ganancias. Dámelo. Fui autor del dictamen y te pedí la palabra para hablar. Media hora. Te voy a contestar. No me dejaste hablar de ganancias. Bueno, a ver, no lo dejé, yo le dije la palabra. Con el nuevo dictamen, el programa va a volver a pagar 1 millón de personas ganancias, que esto es más o menos la cantidad de gente que pagaba antes del 10 de diciembre. Esto es lo que buscó el dictamen y este es el objetivo final. Por eso que hablan con tanto, yo les voy a dejar el dictamen, porque veo que hablan con mucho desconocimiento, como lo de los plazos fijos. No es el término que lo explicó la señora, yo se los voy a dejar, pero esto era el espíritu, que el 10% de la población que más gana sea la que pague ganancias. Por eso el dictamen, a partir del año que viene, se va a hacer un cálculo para ver cuál es el decil de salarios y calcular y que ese 10% de población sea el que soporte el impuesto a las ganancias. Ese fue el espíritu desde el 3 de marzo que lo presenté hasta ahora. Entonces escuchar que no se trabajó, que no lo conocían, la verdad, para un equipo que trabajó. Dicho está porque acá todo el mundo dice lo que dame la palabra, por favor. ¿Quiere hablar de Aníbal Fernández o no? Dame la palabra. No, yo quiero hablar. Bueno, porque vos, dale. Vamos. Le voy a rápidamente para cerrar el tema.
porque es lo que hace el kirchnerismo y el señor es profesional en eso. Yo tenía una SA en Panamá, una sociedad anónima declarada, porque tenía una empresa en la Argentina que exportaba al mundo, en 3 países distintos. Entonces, ¿sabés lo que hicieron ellos cuando salió el Panama Paper? Dijeron que yo tenía una offshore en Panamá. ¿Sabés lo que es una offshore? Es una empresa que está en Panamá y no puede operar en Panamá. Yo tenía una empresa en Panamá declarada. Me presenté en el Congreso y se lo llevé al presidente del Congreso y le dije, acá está la documentación. Declarada, tenía una empresa nacional que exportaba a Panamá. Estaba en mi página acá. ¿Sabés lo que hacen? Cada vez que sale este tema, muestran que yo tenía una empresa en Panamá, una sociedad anónima pero para vos operar en tener Panamá una offshore que está mal, exportaba entonces, de acá. Pero para vos tener una offshore está mal. No, yo te estoy diciendo que yo no tuve una offshore, que no mientan. Después hablamos del otro. Es mentira, te dan mal la información. Presentate en la justicia. Aclarado eso, Gustavo Gravia, por favor. A ver, volviendo a Volvemos a Aníbal Fernández. ahora. Vamos, Pablo, vamos, Aníbal. En principio, que hable Aníbal Fernández es una gran noticia para el gobierno. Porque cualquier cosa que diga Aníbal Fernández, aun cuando esté diciendo algo que es verdad, que por ejemplo un presidente de la nación no puede decir, bueno, la mayoría del pueblo cree que tiene que estar presa. Bueno, entonces nos convertimos en Fuente Ovejuna si la mayoría del pueblo va a generar la justicia sin respetar los pasos judiciales. Después hay otro caso con Milagro Sala, no me mira así porque yo creo que Milagro Sala, una cosa es lo que dijo el presidente Macri y otra cosa es lo que hace la justicia de Jujuy. Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad, quiero agregar a lo que dijo Johnny. No solo mintió sobre Basavilbaso, que después le retrucó. Alguien le dio una mala información. ¿Sabés lo que dijo Aníbal Fernández? No, pero ¿sabés lo que dijo Aníbal Fernández? Pido perdón porque lo tomé de internet y se ve que estaba mal. Me comí la madre. Los chicos tienen, parece un chico copiándose en una ahora quieren inventar que están todos juntos y toda esa historia. La quiero escuchar a usted, a ver. El personaje no tengo ni cercanía de nada, pero yo voy a esto. Aníbal, ya sabemos todos cómo se dirige, cómo habla y que además lo hace a propósito a esto. Y busca permanentemente esto para estar, gracias a él, ellos ganaron, porque él era candidato. Si él no hubiera sido el candidato, hoy estábamos hablando de otra cosa. Entonces de Aníbal no hay que hablar más, porque él va justamente de gira y tira así para estar en el candelero que estemos hablando de él. Es el pasado totalmente. Ignacio. No, en realidad que es poca la autoridad moral que puede tener Aníbal justamente por todos los hechos delictivos que pudo haber conocido durante estos 12 años y sobre los que no habló. Y es poco en realidad lo que se puede tomar de él que diga sobre los delitos de Milagro Sala, que se conocen. Hay extracciones que hizo por 30 millones de pesos del Banco Nación 10 días antes de que asumiera este nuevo gobierno. Hizo 3 depósitos por 30 millones. Hoy se está investigando eso. O sea, si él le pide a la justicia que diga algún delito que cometió Milagro Sala, bueno, puede ir por ahí, por ejemplo. Gracias, Ignacio. Gracias por venir, ¿Le queda algo para decir, maestro? No, esto de Milagro Sala, debería estar siendo investigada como corresponde, como en todos los casos, pero debería estar libre. No es que lo dice ni Aníbal ni nosotros, lo han dicho muchos organismos y me parece que ese sería el mejor mecanismo para que la estén investigando como corresponde. En libertad hasta el juicio. Se tiene que informar investigada y que el peso de la ley le caiga a todos los que han cometido delitos. Nos deja su trabajo, así lo leemos con tranquilidad. Gracias por venir, No, gracias, El doctor Luis Moreno Campo está aquí en Intratables. Viene de vez en cuando y se arma cada lío que tenemos llamadas, Sí. ¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bien, un gusto saludarlo. No, la verdad, yo vengo así, yo vengo una vez por mes más o menos y digo, no tengo que ir, pero al final me tientan. Después se tienta y viene. No, usted tiene un rol importante. Ustedes, esto que hacen acá, movilizan las instituciones. Y yo estoy aprendiendo, ya cuando voy, ¿cómo contribuye un poquito más? Yo venía acá, contaba, que este juez, porque en el fondo ustedes discuten, pero intentamos confiar que la juez del caso, o el juez, no sé si es una jueza o una juez, del caso de Milagro Sala es verdad, hace las cosas bien o no, la investigación de Kirchner, cada investigación debe estar bien hecha y no confiamos eso. Entonces yo pensaba, más que contar eso en Intratables, vamos a empezar a cómo usamos mejor las instituciones. Entonces lo estoy haciendo ahora. La semana pasada me reuní con el presidente del Colegio de Abogados. Estamos armando, porque los abogados entienden estos temas, vamos a armar un grupo de abogados jóvenes que empujen las investigaciones de los jueces. Me reuní con el Consejo de la Magistratura a ver cuáles son los casos que hay hoy y qué les pasa. Me dicen, mire, tenemos un problema, que los casos tienen que venir bien armados para nosotros los tomemos. Y la verdad que nos llegan abogados que se quejan de lo que el juez decidió y eso es lo que pasa. Entonces, estuvimos charlando con ellos cómo mejoramos la presentación de los casos. El caso más obvio que ahora es el juez Freiler. Que no puede justificar aparentemente su situación económica, ¿no? Su patrimonio. Pero eso está muy bien, que lo investiguen a Freiler, que Freiler tenga derecho a defenderse, pero parecería que fuera muy difícil defenderse. Ahora, me parece que eso vamos a hacerlo. Ahora, tenemos que seguir trabajando, porque lo que no veo en Argentina que pase es capacidad de investigación.
Justamente, el caso del juez Freire es un ejemplo claro. Pero hay confianza, Luis, porque yo creo que la sociedad, de acuerdo al personaje que va a la justicia, cree o no cree en el juez. Y ahora después vamos a hablar de Cristina, vamos a hablar de Bonadío, vamos a hablar de todos los casos. Dice, no, esto no es así. El caso Milagros Salas divide, por ejemplo, el país también. Y no se puede tener una justicia tan desbaratada para la opinión de la gente. No, la gente confía en la justicia y para eso vamos a mejorar cómo las instituciones que trabajan en la justicia trabajan. El Consejo de la Magistratura es el organismo que remueve jueces. Exacto. Trabajemos con ellos. Mejoremos sus investigaciones. Ahora, porque yo veo que una cosa que pasa en Argentina es que no hay investigación. Esto que él decía, o uno de ustedes decía, ¿qué hizo Milagros Salas? No sabemos qué hizo Milagros Salas. Está presa. Y alguna gente está contenta, otra gente está triste. Pero el tema es que haya un juicio con pruebas y absuelta o culpable. No tenemos gente que investigue. El caso del juez Freiler es un buen ejemplo de eso. Sabemos que aparentemente tiene plata que no puede tener. Claro, un patrimonio que no condice con ¿cómo los lo ganó? ingresos. Claro. ¿Hubo casos que él manejó que le dieron plata? ¿Quién le pagó? ¿Quién era el cliente? Eso es lo que no sabemos. ¿Quién lo investiga eso? Pero tardamos una barbaridad, porque el caso puntual de Ollarvide, que se transformó en un caso muy mediático por situaciones ajenas al margen de la justicia. Yo creo que los argentinos lo conocen más a Ollarvide por bailar y por todo ese tipo de cosas de escaso nivel que por las actitudes que tuvo en la justicia propiamente dicha. ¿Cuánto tiempo tardamos en que deje la justicia? ¿Pero por qué tardamos? Porque estaba protegido políticamente. Tardamos por eso, porque hay un truco. La justicia es así porque la política argentina es así. Los políticos no quieren jueces que los investiguen a ellos. Por eso me parece, este programa ofrece la chance de buscar colegios de abogados, gente que no está en el poder político, movilicemos, usemos las instituciones, usemos la democracia para que funcione mejor. Vamos a hacer eso. Pero se puede mover la justicia argentina porque hay una situación de poca credibilidad y otro dice, bueno, la justicia argentina sigue con la misma lentitud, cada tanto acelera un poquito, después frena, llegamos a fin de año y estamos medio metemos atacados. El Consejo de la Magistratura. Es un test para los partidos políticos. Porque los partidos políticos están representados ahí. Entonces tenemos un buen caso de Freiler. Quiero ver cómo votan los dirigentes políticos que están ahí adentro. Y pongámosle el foco. Ustedes los ayudamos, pongan las fotos, quiénes son, invítenlos. Pongámosle foco a esa gente, porque los funcionarios públicos manejan otra plata. Los jueces controlan a los funcionarios públicos. Y el Consejo de la Magistratura controla a los jueces. Entonces, bueno, es estratégico controlar el Consejo de la Magistratura. ¿Lo ve? Eso es clave. Vamos a ponerle el ojo ahí y vamos a poner nombre y apellido. Tiene razón, así visualizamos a gente que tal vez no es tan conocida. Y mejoramos que la gente pueda confiar que un juez es un juez. Eso. ¿Para usted Milagros Salas es una presa política? No tengo idea. Lo que me parece claro es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho una cosa que es obvia, que la prisión preventiva no es un castigo. Uno no puede, por más que sea popular, meter a alguien presa porque sí. Entonces, la prisión preventiva se justifica por razones muy excepcionales. Y eso, ¿qué son? ¿Peligro de fuga o insolventarse? No, entorpecimiento del accionar de la justicia. Y acá se apretaron testigos, según entendieron, para darle la preventiva, se escondieron pruebas, etcétera. Bueno, esos son los argumentos. Esos son los argumentos que ella dijo. Y en ese caso, doctor, corresponde cuando un juez, como corresponde, como usted lo mencionó en la división de poderes, hay un juez que analiza en 5 oportunidades las situaciones de posibilidad de entorpecimiento de la justicia, cuando existe ese peligro de fuga, cuando la pena o la potencial pena no sea de cumplimiento condicional, cuando exista plena prueba del hecho, cuando exista semiplena prueba de culpabilidad, doctor. Bueno, quiere contestar. En ese caso corresponde, doctor. Dejá que hace esa introducción larga. En ese caso corresponde, doctor. La respuesta mía es, yo tengo que saber, me gustaría conocer exactamente lo que pasó. Porque la sospecha que hay es que la primera vez que la encarcelaron no tenían nada y no... No, eso es por un acto. Y después fueron mejorando la justificación. Eso es lo que yo leí en los diarios, pero yo no conozco el tema. Claro, doctor. Lo que necesitamos por eso. Yo quiero meter al colegio de abogados y al Consejo de la Magistratura, gente no de los partidos políticos, para empezar a tener información real. Bueno, a ver el detalle de eso que usted me dice, ¿qué pasó? Tengamos un buen informe, ¿qué pasó? Claro, pero acá, dejemos de lado el primer acto que quedó, perdón, Alejandra, que quedó totalmente saldado porque hubo un error por el tema de la protesta, perfecto. Hoy estamos hablando de 10 causas, Débora. 10 causas, 3 tramitan en la justicia federal. ¿Tres conoce las causas? Tiene razón la diputada, que hay ¿cuáles son los fundamentos para la prisión preventiva? ¿Se puede escapar? En relación con un segundito, Alejandra, por favor. En relación con su argumentación, digo, es interesante lo que usted dice de que abogados jóvenes puedan auditar y argumentar. Lo que pasa es que alguna vez en la Argentina vamos a tener que confiar en nuestra justicia, porque si acá hay un magistrado que determinó que las causales de la preventiva, que son entorpecimiento del accionar de la justicia o peligro de fuga, estaban dadas,
Bueno, ni el Ejecutivo, ni yo ciudadana, ni un grupo de abogados que auditen podrían decidir en otro sentido. Pero Freiler ahora está acusado de que tiene plata que no puede tener. ¿Vos podés confiar ciegamente en lo que decida Freiler? ¿O lo decide Por supuesto que no, pero digo, tenemos la Argentina. pero entonces no tenemos destino. No, es que sí, yo tengo dudas que tengamos destino, justamente. No, yo creo que tenemos un problema con... Mañana la condenan a Cristina Kirchner y tenemos que auditar si el juez que la condenó es o no. Es que hay que investigar a Cristina Kirchner y al juez, a los dos hay que investigar bien a fondo, seguro. Es así. ¿Pero estás creando más cosa paralela? ¿Qué? No, al revés, vamos a usar las instituciones. Pero las instituciones tienen un formalismo. Sí, por eso vamos a meternos. Mi propuesta es meternos adentro. Yo estuve charlando con el Consejo de la Magistratura. El problema que tiene es que tienen que tener 2/3 para tener decisiones como echar a un juez o llevarlo al juicio. Entonces, y los 2/3 siempre requiere que alguien de otro partido político esté de acuerdo. Entonces, y por eso se bloquean también. Entonces, si le ponemos luz a la institución, funciona diferente. Justamente, mi propuesta es no inventemos nada paralelo. Pongámosle luz a las instituciones que existen. Usemos la democracia. Claro, a ver, Gustavo, ya voy. A ver, Gustavo, por favor. Dos cositas que, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Primero que ya tenemos algunos lugares donde se controla lo que hace un juez. Hay un juez, a uno no le gusta lo que dictaminó, va y apela y hay una cámara que valida o contradice lo que hizo el juez. Si lo valida, uno también puede apelar eso y llegar a una instancia superior. Recusar al juez. Con lo cual, cuando uno ve que hay un juez que falla de una determinada manera, que un fiscal está de acuerdo, que después un fiscal de cámara está de acuerdo, que 3 jueces de cámara están de acuerdo, uno empezaría a pensar que la justicia por lo menos tiene un criterio uniforme. Y el otro punto, yo quería entender, doctor, y ahí voy a la pregunta también, es que usted dijo, que si yo me equivoqué, me lo puede aclarar, algo así como que no tenemos muchos jueces que investiguen o que falta investigación en la Argentina. Y a mí me parece que no es así. La diferencia es que los jueces investigan. Los jueces investigan. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Es que no dije eso. Ah, bien. Yo dije que no hay investigación. Bueno, la investigación la debería hacer la policía, la inteligencia. Hacer investigación de narcotráfico, por ejemplo. Sí. Estamos comprando aviones contra el narcotráfico y lo teníamos al juez Reynoso como juez, que era aparentemente el jefe del narcotráfico. Entonces, si no tenemos personas que hagan investigaciones judiciales razonables, a tribunales los que llegan presos son perejiles o son tipos con mucha mala suerte, que no se pudieron escapar. Y a esto les pedimos mano dura. Está bien, no parece ser el caso de Sala, no parece ser el caso de Báez. En esos casos lo que parece el caso de Báez más o menos. Bueno, déjeme terminar ahora. Lo que parece haber en esos casos es que investigan, en realidad cuando alguien pierde el poder. Totalmente. Y cuando están en el poder no se los investiga. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Pero igual es que no existen investigadores. Estoy de acuerdo en eso. Justamente la forma de cambiar es cómo hacemos para que los jueces pierdan protección política. Y se llama Consejo de la Magistratura. Pero doctor, perdón. Entonces, lo que propongo es, vamos a poner el eje, el foco, la luz en el Consejo de la Magistratura. Ayudar a los que quieren empujar, los que quieran bloquear, que sea la luz y que sea claro. Y así como ustedes discuten otros temas, sepamos exactamente quiénes están en el Consejo de la Magistratura, cómo resuelven, quiénes son, por qué protegen a un juez o no a otro. Ya voy para ahí. ¿Qué dijo de Báez que lo agarré ahí medio refilón? No, que me parece que Báez hay que investigarlo a fondo, porque Báez sugiere una caja política. Sí. Pero hay 9 más empresas que estaban en la lista de los que tenían que pagarle sí o sí. Y eso también quiero que la investiguen. ¿Y quién la investiga? Nada. El otro día... Pero igual a Báez a fondo. Por supuesto que a Báez a fondo. Y a su ministro y al presidente. Natalia, preguntas cortitas, así preguntan todos. Por eso quiero volver de nuevo a los perejiles y al caso de Báez y diferente. En el caso de Milagros Sala, uno puede pensar que ella están agarrando una perejil y no están agarrando, y esa es en una línea investigativa de la justicia. ¿Usted cómo cree que hay que actuar con esta dirigente social y quien le derivaba el dinero, que era Julio Devido? Y el jefe político de Julio Devido, llamado Cristina Kirchner. Judicialmente. Hay que investigarlo, es lo que estoy planteando. Tengamos buena investigación, tengamos datos claros de por qué hacían caja política con eso. Hay muchos datos claros. Agarraron a la más débil. Que yo digamos para arriba, digamos para arriba. La popularidad de Gerardo Morales sube mientras ella sigue detenido. En Buenos Aires leemos muy mal lo que pasa en Jujuy. Más allá de que yo pienso también que hay una arbitrariedad en la detención original.
Pero en Jujuy es otro mambo. ¿Cómo es el mambo en Jujuy? Y yo se lo puedo contar. Que ella lo cuente. Le va mejor, los jueces están bien vistos y Gerardo Morales también con Milagros Sala. Pero no es cuestión de encuesta, doctor. Hay encuesta muy concreta. Un segundito, ya voy con todo. No se puede. Contesta el doctor, perdón, contesta el doctor. Un segundito, Natalia, por favor, contesta el doctor. Sí. No, a mí, justamente, el caso de Milagros Salas huele, como el caso de Báez, a cajas políticas. Ajá. Usar los fondos públicos para caja política. En el caso de Milagros Salas, aparentemente igual hacía algo social, no es que los caminos no estaban. Ahora, si se desviaban roban, pero hace delito. Tentativa de homicidio también. Un segundito, chicos. Fue Voy con procesada por Jonathan. tentativa de homicidio. A ver, Jonathan y Úrsula, por favor, déjenme ordenarlo un poquito, si no, perdemos tiempo. En la causa, doctor, si usted la leyó, está bastante... yo no la leí. Bueno, entonces le contamos. Está bastante claro el rol que ocupaba Milagros Sala, y como bien dice Natalia, que Milagros Sala era lo más abajo en la cadena, y usted bien dice hay que investigar para arriba. Sí. Se habla de capacidad de violencia, presión sobre testigos, amenazas a cooperativistas para que cambien su declaración, por eso está el riesgo de entorpecer el debido proceso, primero, y después el juez Mercó, que para mí es un juez que investigó muy bien, hay jueces que hacen bien las cosas, claro que dice que el Estado Nacional le giró a Sala a través de Julio Devido, a través de Vivienda, 1.400 millones de pesos, que nunca se construyeron, y esto ya está determinado. 1.836 viviendas, que se desviaron 722 millones de pesos, y que la ruta del dinero empezaba en un tal José López, que era el secretario de Obras Públicas. Después pasaba al Instituto de la Vivienda de Jujuy, y ahí están todos comprometidos. Después a los municipios, y hay un intendente que hace poco dijo, si yo no le daba la plata a Milagros Sala venía y nos mataba. Las cooperativas, y siempre terminaba la plata a Milagros Sala. Con lo cual esta idea de perseguida política que quieren fabricar ahora, me parece que choca bastante con lo que está en la causa. Yo nunca dije nada de eso. Me parece dos cosas. Primero, hay jueces buenos y jueces malos. El juez Reynoso, que era el jefe de narcotráfico aparentemente en Salta, fue investigado por el juez Babio. Otro juez investigó a su colega y logró procesarlo. Entonces, justamente, la Argentina todavía tiene jueces serios. Apoyemos, la idea mía es discriminemos, apoyémoslo. Sobre el tema que usted menciona Milagros Sala, yo la verdad que no conozco el expediente, lo que usted me dice del homicidio es gravísimo. Sí, esa es una causa por la que fue procesada el tema, ayer. lo que huele todo eso es que son cajas políticas. Y a mí ese es el tema para mí central. Porque si en la Argentina tenemos que la obra pública es una caja política, que los impuestos, empresarios amigos pueden retenerlos y quedárselos para ellos, o señoras con Milagros Sala reciben plata por caja política, cuando los políticos hacen eso, no quieren un juez que los investigue. Claro. Entonces, el sistema hace que los jueces y los camaristas sean controlados. Lo curioso es que todo terminaba en planificación. Y eso ahora es justamente un momento de cambio que tenemos que llevarlo lejos, porque no es solamente un tema contra el ex gobierno, tiene que ser todos iguales. Amplio. Úrsula, por favor. Moreno Úrsula. Campo, dígame por sí o por no, ¿qué tan obligada está Argentina? No, a ver, se lo digo claro. ¿Qué tan obligada está Argentina a cumplir con la opinión de la Corte Interamericana? Paulo. Primero, es la Comisión Interamericana. Hay un compromiso. La Comisión Interamericana le salvó la vida a los argentinos. En el año 79 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina y terminaron los crímenes de la dictadura. Entonces nosotros tenemos un compromiso moral como país con ese organismo fundamental. Y por eso la Argentina la respeta y la va a respetar siempre. Y está bien, porque... Hay un compromiso legal más que moral. Pero no es una cautelar. Es legal y es moral. Es legal, pero además legal es profunda. Digamos, el que conoce la historia está profundamente agradecido a la Comisión Interamericana, que en el momento que nadie defendía, no había derecho en Argentina, vino la Comisión Interamericana y nos salvó. Y por eso hoy, que sí hay derecho en Argentina, también juega un rol. Y yo no conozco el caso como ustedes lo están conociendo, yo justamente me estoy entrando ahora, pero es obvio lo que la Comisión Interamericana dice, eso se lo dice a Uruguay todo el tiempo, lo dice a muchos países. Sí, hay que ver si este caso se adecua o no a ese criterio y habrá que discutirlo en la comisión. Ahora, ahí hace falta informes técnicos, ustedes conocen detalles que yo no conocía, hace falta un buen informe técnico sobre eso y volver a la comisión a explicarle, miren, este caso que ustedes mencionan en realidad tiene estos fundamentos. Ir con todos esos elementos a la comisión. A ver, Alejandra, a ver, un segundito. Te pido, Pablo, por favor, porque este tema, doctor, tiene que ver con mi provincia. Ajá. Nosotros, la verdad... En otro país, ¿sabe, no? Y con nuestro país fundamentalmente. Y me parece muy importante aclararlo. Y su opinión seguramente puede ser esclarecedora en cuanto usted le dé mayor tiempo también, que nos agradaría. Nosotros consideramos que los organismos internacionales han cometido muchos errores y están siendo cuestionados por muchos especialistas. Sí, por países que cometen violaciones de derechos humanos. Y eso es, doctor, porque están opinando sobre una opinión sesgada.
y tienen otros instrumentos para poder hacer conocer sus posiciones, que son las resoluciones o que son las medidas cautelares. Sin embargo, la OEA saca un comunicado y eso no es correcto. Y lo hace después de haber recibido una invitación para venir a la provincia a conocer lo que realmente sucedió. Y de un llamado de Gustavo Sinosi. Por otro lado, hay un señor jefe de gabinete que es Sinosi con gran vínculo con el gobierno anterior. Zaffaroni también forma parte de todo eso. Pero digo, doctor, ¿sabe lo que me parece más lamentable? Es que no se escucha a las víctimas de Milagro Sala. Ahí me parece que está el gran error. Las víctimas no han sido escuchadas y es la gente, fíjese, hay 2 causas más, yo nombré asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, pero también lesiones graves y también está siendo procesada por intento de homicidio. Mi consejo es, diputada, si usted quiere ayudar a las víctimas, consígase un súper informe de una persona inobjetable, de un grupo de abogados de la provincia inobjetable. Ya fue remitido. Que lo presenten un informe muy claro, como en detalle lo que ellos están diciendo acá. Ya lo remitieron. Se va a la comisión. En la comisión lo van a escuchar. No son enemigos. Son comisionados que su tarea es proteger derechos humanos, cosa que yo valoro. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente ir ahí y contar la información y seguirlo discutiendo con ellos. Doctor, las últimas cortitas. ¿Podemos calificar la justicia argentina? Vio que ahora llegamos a diciembre y todo el mundo califica todo. ¿Le podemos poner una nota a lo que fue el año de la justicia argentina en líneas generales? Es difícil, porque por un lado hay un destape, cosa que es muy importante, hay una posibilidad de discutir casos, ustedes conocen detalles que antes no se conocían, casos hay investigaciones que antes no se conocían, pero el destape muestra también todo lo que hace falta arreglar, no solamente en las investigaciones de los casos. Para mí, por eso, el tema de Báez es importante, ¿por qué? Porque muestra una sospecha de caja política del gobierno. No es solamente un problema de un crimen independiente, excepcional. Muestra una caja política del gobierno. Muestra empresarios cartelizados, hacen todo lo mismo. Y muestra incapacidad de investigación, porque el caso se destapa porque primero hay un video en una financiera y después tiran las 8 millones por el jardín. Entonces son 2 cosas impresionantes, digamos, nos tiran la prueba en la cara. El video estaba en el expediente, ¿no? El video estaba en el expediente desde hace mucho tiempo. Y no salía, no salía. Es otra cosa. Cuando se difundió, lo de la bolsa es otra cosa. Bueno, por eso estamos movilizando la justicia por programas como este. ¿Y qué nota le pondríamos? ¿Estamos mejor, peor, aplazados, aprobados? No, en justicia venimos mal, venimos aplazados desde la jueza de la servilleta, venimos aplazados. Venimos mal. Sí, pero esta es la chance de cambiar. Esta es la chance de cambiar. Y un programa como este genera el espacio para cambiar. Ustedes conocen. Mi propuesta es, si me siguen invitando de vez en cuando, yo siempre lo traigo. ¿Sabe que lo invitamos siempre? Hoy, Paulo, estamos en cero, Con lo que hizo Slocar hoy, estamos en cero. El tema de casación. Y la última. ¿Cuántas veces le preguntaron en el año si asesora a Cristina Fernández en la sombra? Fue la pregunta del año, ¿no? En la Argentina nadie puede creer que alguien es imparcial. Ajá. Acá hablan de la brecha ahora, en los últimos años. Y la brecha es que yo soy de un bando del otro. Yo no tengo bandos, la verdad que yo no tengo bandos. Yo veo que Cristina Kirchner debe ser investigada, que el tema de lo de Báez suena a una enorme caja política, el tema de Milagro Sala suena a caja política. Creo que la justicia federal tiene que ser investigada, porque hace mucho que están ahí jueces que no deben ser jueces. Creo que los empresarios de la construcción deben ser investigados. Entonces, ¿de qué lado estoy yo? Del lado de los argentinos. Yo creo que justamente yo acá no trabajo, no hago nada, vengo, miro, entiendo lo que pasa y trato de... Usted me da un espacio, trato de explicar. Seguro. Cada vez que viene lo esperamos. Porque es un gusto, Luis. Gracias, Hasta luego. El doctor Luis Moreno Ocampo aquí con nosotros.